Muy bien, la política es un espacio de decisión y si no nos preocupamos por la política, los peores o los que nos sorprendan, desconocidos, van a estar ahí gobernando y es por eso que tenemos que conocer a nuestros políticos. Y hoy conocemos, está ya en pantallas, está con nosotros a William Vega, el número 1 de Urresti del partido político Podemos Perú. Bienvenido, William, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias, Carolina, por la invitación y encantado de estar en Incavisión y en Políticos en esta fría mañana, pero que entendemos que poco a poco se va a calentar. Tenemos que calentar la mañana, ¿te parece? ¿Estás preparado para todo? Completamente de acuerdo. Ajá. Y estoy preparado para todas las preguntas y estoy seguro que será una muy buena entrevista. Muy bien, entonces empecemos por la pregunta básica que te hacen todos los periodistas del Cusco. ¿Eres fujimorista? Esa es una pregunta que me han venido diciendo hace mucho tiempo. Yo no soy fujimorista, yo en su momento he sido candidato por Fuerza Popular en el año 2016, nunca lo he negado y como tal he participado en esas elecciones, pero no he tenido ninguna afiliación con este partido político y actualmente sí estoy afiliado al partido político Podemos Perú. Tienes una afiliación hace 10 años como personero legal en Fuerza 2011, ese es el fujimorismo. Así es, lo que pasa es que yo me inicié en la política fuera de la universidad, en el movimiento regional Cusco en Acción, el movimiento regional de uno de los más grandes alcaldes que tuvo esta tierra, como fue el ingeniero Carlos Valencia Miranda. Fui candidato en su lista de regidores en ese tiempo como concejal joven, porque en el año 2006 se aprobó la ley que permitía la posibilidad de incorporar candidatos jóvenes en las listas. Después el ingeniero Valencia fue invitado por el fujimorismo para participar como candidato al gobierno regional. Por Fuerza 2011. Por Fuerza 2011, que luego fue Fuerza Popular. Así Correcto. Es. Y luego... Yo como parte de su equipo, de trabajo, lo apoyé y apoyándolo naturalmente por mi formación de abogado y conocedor de derecho electoral, por eso que también he enseñado hace poco derecho electoral, es que fui en ese momento personero. Y luego pasas a militar por Fuerza Popular. ¿Eres representante del Parlamento Andino, candidateas o logras ser representante del Parlamento Andino? No exactamente militante, yo no fui militante de Fuerza Popular. No estabas inscrito Yo ahí. fui invitado a participar como candidato al Parlamento Andino. ¿Cómo te fue? Me fue bastante bien. Yo fui elegido suplente al Parlamento Andino en el año 2016, obtuve 31.000 votos a nivel nacional, llevé una campaña bastante austera, pero sobre todo con propuestas, y tenía una propuesta muy importante, que sigue siendo una propuesta interesante ahora, ¿no? Que el Cusco sea la capital del Parlamento Andino. Correcto. Al ser suplente del Parlamento Andino por Fuerza Popular, ¿llegaste a conocer a Keiko Fujimori? ¿Conversaste con ella? ¿Supiste su ideología? O sea, ¿pudiste ir a Lima y ver cómo el entorno político de Fuerza Popular? Sí, conocí yo a la señora Fujimori Cuéntame un poco de esa ella. oportunidad. No vamos a decir que somos amigos porque no hemos tenido un nivel de amistad, sí hemos tenido un trabajo político porque yo he sido parte precisamente de los candidatos al Parlamento Andino, he participado en las reuniones de candidatos, en la formación legal, en toda la formación de campaña que era importante precisamente como participante, como candidato en una campaña. Era una persona que sí hay que reconocer, bastante estudiosa, bastante metódica en el trabajo que hacía. Como bien ha señalado, creo, el señor de Odebrecht, un poco distante, un poco fría a veces, pero he estado allí como candidato. Pero políticamente, ¿qué es lo que le reconocerías? Me dices estudiosa, chancona, dedicada a la política, porque también ha tenido una formación política familiar. ¿Eso sería lo rescatable o hay algo más que quizás no conocemos como política? O sea, de lo que pudiste presenciar, ¿no? Porque es diferente venir desde Cusco, verla, leerlo en los periódicos, verla en una entrevista, pero ir a Lima y estar en medio de la mata del fujimorismo, aunque como suplente del Parlamento Andino, algo debes llevarte como lección de Keiko Fujimori. Bueno, en realidad yo participé con los 130 candidatos en reuniones masivas, en reuniones con todos los candidatos. Ya después, cuando fuimos elegidos, y lo que pasa es que yo soy suplente, yo no ejercí funciones. Entonces, no la llegaste a conocer mucho, yo no llegué a conocerla más, ¿no? Entonces, te llevas una buena impresión, pero imagino que debe ser
Más lo contrario, por eso es que estás en un partido político, Podemos Perú, donde el líder Urresti se ha mostrado el antifujimorista más que todos, el caudillo, ¿no? Él tiene más afilado ese antifujimorismo que todos los otros candidatos, porque están ahí también los morados, los de la izquierda, los rojos, pero Urresti es el más afilado en cuanto al antifujimorismo. ¿Por qué? Lo que pasa es que hubo un antes y un después en esa campaña, en el 2016. Si bien es cierto, miles de peruanos confiamos en esa propuesta, pero después, con todo lo que pasó en el Congreso y todo lo que hemos vivido en este quinquenio, lo que estamos pasando, realmente Fuerza Popular y la representación congresal no fue lo que muchos, entiendo, esperábamos. Y puedo decir con todas sus letras que no solamente nos decepcionamos, sino que nos llegamos a realmente comprender que nos habíamos equivocado. Y esa equivocación creo que también lo tuvieron los que votaron por PPK. Yo no encuentro ahora alguien que defienda a PPK, y la mitad del Perú votó por PPK, la otra mitad votó por Keiko Fujimori. ¿Cuál fue la equivocación con Keiko Fujimori? La otra mitad también votó por Ollantumala, por ejemplo, en 2011. Entonces, ¿qué es lo que no le perdonan al fujimorismo? Porque así como Urresti se ha mostrado antifujimorista, tú has pedido perdón por haber apoyado a Keiko Fujimori, lo dijiste en una entrevista aquí en un medio local. Sí, lo que sucede es que he llegado a comprender que no fue una buena alternativa política haber participado en Fuerza Popular. Es cierto que he conocido muchos militantes en ese momento del partido, simpatizantes, personas de base, que realmente estaban en el camino de construir un gran Perú, de construir un mejor Perú, que confiaban en los candidatos, pero también, junto conmigo, también sufrieron una gran decepción. Entonces, pero una eso cosa sí es la lo decepción política, pero otra cosa es pedir perdón. Uno pide perdón cuando es parte de una decisión que tomó mal. Me dices, no he estado tan cerca a Keiko Fujimori, yo no he estado en la mata, obviamente no has tomado las decisiones. Entonces, yo pediría perdón por un acto que yo he hecho, pero pedir perdón por ser fujimorista, ¿a qué se debe eso? ¿O lo hiciste simplemente para que los medios ya no te molesten y te salió y punto? O sea, ¿por qué pedir perdón? Lo que pasa es que yo comprendí. Porque una cosa es, perdón, termino con esto, es decir, cometí un error, y otra cosa es decir, pido perdón por ser fujimorista. Lo que pasa es que cuando uno comete un error, cuando uno considera que no ha actuado dentro de lo que realmente debería construir y en el marco de aquello que auténticamente es lo que uno quiere, entonces uno también tiene que pedir disculpas, tiene que pedir perdón. Y yo siempre lo he hecho en cualquier actividad de la vida, cuando considero que me he equivocado, que no ha sido lo más correcto, entonces yo no tengo ningún problema para pedir disculpas, para poder pedir cualquier situación de ese tipo. ¿Te ratificas en pedir perdón por haber sido fujimorista? Sí, yo me ratifico en el tema de que ha sido una importante etapa de mi vida el haber sido candidato en ese momento, el haber participado. He conocido mucho de la realidad, no solamente de Cusco, sino al haber sido candidato al Parlamento Andino. Yo hice campaña en 11 regiones, llevando la propuesta que el Cusco sea la capital del Parlamento Andino. Y es una cosa interesante. Otro día escuchaba candidatos al Parlamento Andino que decían cualquier cosa y que realmente no habían estudiado realmente qué es aquello que se puede lograr desde el Parlamento Andino. Entonces, para mí fue una oportunidad para hacer campaña, llevar propuestas, poner al Cusco en el lugar que nunca debió perder. Y conocer la política. Además, y conocer también la organización política. Keiko Fujimori tiene muchísimos pendientes al pueblo peruano, muchos, pero hay cosas que hay que reconocer a su movimiento político, a Fuerza Popular. Como la lucha contra el terrorismo. Yo he viajado mucho por la región. ¿Has viajado por la región? Yo conozco todas las provincias de la región Cusco. ¿Y sabes que Keiko Fujimori ha llegado a todas las provincias? Lo que encontrábamos cuando yo participé como candidato es que había un recuerdo en muchos distritos, en centros poblados, sobre lo que fue el gobierno de su padre, el gobierno de los años 90, que más allá de los actos de corrupción, que no los podemos discutir y que siempre, porque no va a haber una sola entrevista,
ninguna declaración en medio de comunicación en la cual inclusive siendo candidato de Fuerza Popular, yo siempre reconocí que en los años 90 hubo muchísima corrupción en el Perú. Eso lo he tenido siempre. ¿Por qué? Porque yo he sido parte de la juventud que en los 90 salimos a las calles contra los excesos y contra lo que se convirtió en una dictadura en el año 2000. Pero estábamos en que viajaste a las regiones. Entonces, y ahí reconocen también la presencia de ese presidente. Reconocían, ¿no?, el tema de la presencia del entonces presidente Fujimori, en el sentido de que sí, efectivamente, hubo algún nivel de desarrollo, una ambulancia, había presencia del Estado, y no recordaban algún otro presidente después que había estado. Entonces, eso, algo bueno fuera del tema de hacer, corrupción, ¿no? sí ha sido interesante, y creo que más o menos todos lo reconocen de alguna manera u otra. También el tema del combate al terrorismo, a toda esa época que tuvimos en ese tiempo. El Perú no era un país pacífico, y también la grave crisis económica heredada del gobierno anterior del 85 al 90. Muy bien. Yo empiezo con ese tema porque es un tema que te lo preguntan en todos los medios. Para mí es un tema básico, pero cumplo con hacerlo. Seguro que a los televidentes todavía les queda algo pendientes, y les digo que va a haber un espacio de llamadas, no se preocupen, sé que están ahí tonando los números telefónicos, lo vamos a hacer con calma, con las preguntas que ustedes creen que a nosotros se nos ha escapado. Vamos a dejar un ratito el teléfono ahí, más adelante, por favor, ¿sí? Si algo se nos escapó, anótelo y luego lo preguntan a William Vega, quien es el candidato número 1 por Podemos Perú, el partido de Urresti, el anti-fujimorista. Déjame decirte la opinión personal. Yo creo que si iniciaste creyendo en una ideología que llevaba adelante Keiko Fujimori, luego pediste perdón más por un tema populista, porque te cansó que los medios te dijeran ese fujimorista y que no permitieran que tú puedas discurrir con tus argumentos, con tus propuestas, y quizás era el único tema de conversación. Creo que fue excesivo que pidas perdón porque tú no tomaste ninguna decisión, pero quizás lo hiciste para que te dejen de molestar los medios. Y bueno, pues eres joven, eres político, no considero que haya sido lo adecuado, a no ser que tú hayas tomado alguna decisión, pues, ¿no? Has creído, has cometido dos cosas importantes, ¿no?, que yo quisiera decir sobre ese tema. Para cerrar el tema. La primera es que yo, como candidato en ese momento de Fuerza Popular, nunca tuve ningún cuestionamiento, sobre el origen de los fondos de mi campaña. Siempre he financiado mi campaña política con mis propios recursos, no he tenido ninguna vinculación. Entiendo que este partido político ahora se sabe de muchas cosas que sucedieron en esas campañas, pero yo no he sido parte de absolutamente nada de eso. Eso es lo primero. Y lo segundo que quiero decir es que yo vi en esa campaña en el 2016 cómo tantos políticos de muchos partidos políticos, actualmente muchos candidatos, medios de comunicación, periodistas, a gente aparentemente ahora independiente, aparentemente ahora antifujimorista, como en ese tiempo apoyaron a la señora Fujimori. Claro. Y yo alguna vez en algún medio de comunicación le decía, yo podría pedir el reporte de mis llamadas telefónicas y poder allí saber exactamente y ver los mensajes y ver las llamadas y saber quiénes realmente en el Cusco, de muchos partidos políticos, como digo, y periodistas de todo lado, apoyaron al fujimorismo en el año 2016. Es que normalmente los políticos dicen el discurso que quiere escuchar la prensa y por lo tanto el pueblo. Entonces por eso es que tienen miedo los políticos de decir cosas que no nos va a gustar escuchar a la prensa cusqueña. Entonces tienes razón en eso que dices, que sí, pues hay periodistas que estuvieron apoyando a Keiko Fujimori y que de pronto ahora apoyan a Verónica Mendoza, ¿no? Entonces hay una hipocresía, sí, en los medios de comunicación. No creo, yo dudo que haya un periodista objetivo, no lo soy, y se los digo siempre a nuestros televidentes. A los 40 años, ¿qué edad tienes, William? Yo tengo 41 años. 41. Recientemente cumplidos. Te gano por un año, te chócala. Entonces, 2 semanas. Hace poco, felicidades. Mira, ya a esta edad tenemos ya la ideología marcada. Entonces, un periodista de nuestra promoción a los 40 años ya tiene la ideología marcada. Entonces, es hipócrita que digan yo soy objetivo cuando están militando, por ejemplo, para Verónica Mendoza o para los partidos de izquierda, o tienen lazos ahí económicos e incluso ideológicos, ¿no? Entonces, un periodista sí debe aceptar a todos. Aquí seguramente vamos a tener a los candidatos del Partido Morado, a los candidatos de Verónica Mendoza. Ojalá se atrevan a venir a nuestro programa, pero ya saben que esta periodista, la ideología es cero izquierda caviar. Entonces, usted también se atreve, o
te digo como candidato en ese entonces muy joven, a ir a los medios que son así, pues igual que ustedes los políticos a veces, ¿no? Saltapericos, que a veces están en un medio, en un partido político y luego saltan a otro, igual son los periodistas, ¿no? Van al candidato que está de moda o a quien finalmente le otorgue réditos económicos. A ver, para cerrar el tema de Keiko Fujimori, y bueno, y mi consejo nuevamente es ser honesto totalmente con los medios, así no les guste escuchar lo que ellos quieren, ¿no? Se ha tocado el indulto a Fujimori y lo ha hecho la propia Keiko. Entonces, ella se mandó de una vez porque seguramente que era algo que le iban a preguntar. Keiko Fujimori tiene es el antivoto por demasía en el Perú. Entonces, yo imagino que al tocar ella el indulto, ya de una vez termina con ese tema, pero aprovechan los otros, ¿no? Los réditos, y salen los otros, y ahí está, te decía, los morados, los partidos rojos de izquierda, pero también está Urresti, que es el primerito que le va a salir, ¿no? Y le va a afilar, y es el quien también se ha pronunciado sobre el indulto a Fujimori, de inmediato le ha salido al fresco. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que es importante que la población pueda conocer a los políticos no solamente por sus palabras, sino también por sus hechos. Y cuando hablamos de los hechos, tenemos que hablar de todo un proceso. No es posible que solamente un hecho pueda marcar a una persona, sino todo lo que hizo en una trayectoria de vida. Yo por eso siempre creo que no es que la política o el poder cambie a las personas, sino que permite conocerlas como realmente son. En su momento la señora Fujimori tuvo una posición totalmente contraria al indulto. Y eso pasó en el Congreso, estuvo en contra de su hermano y trabajó en ese tema, ¿no? Pero solamente justo por tener rédito político, pues, porque era populista. Por lo mismo, electoralmente hablando, porque le da rédito político, porque le permite a la señora Fujimori afianzar, consolidar el voto, la votación dura que tiene. Entonces ahora sale con el tema del indulto. Pero estos cálculos políticos no van conmigo. Yo en eso siempre lo voy a decir. Y es lo mismo que pasa hoy con la propuesta del expresidente Vizcarra, ¿no? Que en algún momento dice una cosa y luego dice otra, y lo dice claramente por estrategia política. Pero creo no va contigo, pero sí va con Urresti. Urresti es uno de los candidatos presidenciales más populistas que hemos visto. De inmediato chapó el tema del indulto y dio las declaraciones. Esta es su bandera en esta semana. Lo que podemos decir de Daniel es que él siempre ha sido consecuente en el tema de precisamente señalar a la señora Fujimori, a su partido político, en todos aquellos aspectos negativos. Y ahora él efectivamente lidera este tema de que está en contra del indulto y propuesta que todos los candidatos a nivel nacional respaldamos. Estamos en contra de la posibilidad de indulto al expresidente Fujimori por todos los crímenes y por todas las deudas judiciales que aún tiene por pagar. Pero ya pagó. Entonces, pues está viejito, está moribundo. Él está preso y está legalmente preso con una sentencia que no ha sido cuestionada y que la tiene que cumplir como cualquier otro preso sentenciado a nivel nacional. Keiko Fujimori está en el segundo en las encuestas. ¿Crees en las encuestas? Había un ex primer ministro británico en el siglo XIX que cuando le preguntaban si creía en las encuestas, él decía, yo solamente creo en las encuestas que mando a hacer. Entonces, ¿mandas a hacer encuestas? Yo no mando a hacer encuestas. ¿Tu equipo no manda a hacer encuestas? Toda una estrategia política en este momento tiene que manejar no mando a hacer encuestas, sí conozco el tema de los estudios de investigación. Correcto. Técnicamente sé que también se trabaja así en una campaña electoral, pero algunas encuestas sí parecen bastante extrañas. Yo converso muchísimo con la población. Estoy en un bus, yo no tengo un carro, no tengo un carro propio, entonces viajo en taxi, viajo en bus o camino. Entonces puedo comprarme una gaseosa, puedo comprar unos caramelos en un puesto de y haces ahí tu propio sondeo de opinión. No he encontrado, así, y lo digo con toda honestidad, una sola persona que me diga que apoya al arquerito chileno, al señor Forsyth. Y no hay ninguno. O sea, parecía, sí, ha habido un joven por allí. He encontrado de otros candidatos, sí, personas, inclusive personas mayores, ¿no? Que dicen, a la señora Fujimori, que el fujimorismo, cosas así, de otros partidos, hasta del PPC, ¿no? O por allí candidato que dice que quiere poner a las niñas violadas en hoteles 5 estrellas, que no me acuerdo cómo se llama, pero por ejemplo también hay un candidato que dice eso, pero nadie dice nada por Forsyth, ¿no? Entonces yo tengo mi propia lectura claro que de la no situación. crees en las encuestas, ¿sí? En algunas encuestas, pero las encuestas como un instrumento de medición en las que mandan
mandan las Podemos encuestas Perú. como un instrumento de medición dentro de las técnicas de investigación, no solamente en campañas, sino en mercadeo, en marketing y todo eso, naturalmente Las estrategias es una buena herramienta. políticas, los políticos tienen que manejar sus propias encuestas, porque si tú no haces un sondeo de opinión, si a través de un instrumento de medición no mides que por lo menos tu familia va a votar por ti, tus amigos van a votar por ti, entonces te das cuenta, no que no debes entrar a la política, sino cuánto te falta por recorrer. Las encuestas son importantes, sí hay encuestas truchas, y hay encuestas. Pero yo imagino que ustedes deben manejar, no manejan encuestas dentro de Podemos Perú, no manejan instrumentos de medición, sondeos de opinión, me dices que sí, pero dentro de esta lectura del panorama tampoco está encendiendo, Urresti. Lo que pasa es que nosotros estamos llevando una campaña sostenida. Tenemos también nuestra propia información de cómo estamos avanzando en la campaña, de cómo se están desgastando otros candidatos. Están esperando el desgaste para subir. Estamos trabajando. ¿Por qué? Porque tenemos un plan de gobierno que realmente es el mejor plan de gobierno en este momento. No tenemos vacunas en el Perú y tampoco tenemos trabajo. Esa es una realidad. El 2020 ha sido un año complicadísimo para todos. Todos hemos perdido puestos de trabajo. Yo hace 5 meses que no me pagan en la universidad que yo enseño y esa es la tragedia de cientos de profesores, de cientos de trabajadores administrativos que estamos impagos. Ha acabado el semestre y no nos pagan. Entonces, para los que no le conocen a William, él es docente universitario y vamos a hablar de cuánto gana y vamos a hablar por qué no tiene un carro, si gana tan bien, porque en la hoja de vida él demuestra que es pudiente, y vamos a hablar también de tus planes de trabajo, pero no te me saltes pues de aquí para allá. El señor acá ya está entrenado, no es la primera vez que es candidato al Congreso de la República, así que yo tengo que estar la segunda. Tengo que estar muy avispada cuando él quiere cambiarme de tema. Te voy a repetir lo que acabas de decirme literalmente cuando te digo que Urresti no ha encendido en las encuestas. Me dices, estamos esperando porque hay candidatos que se están desgastando. Ya, yo veo ahí una estrategia y me parece bien, hay que ser honestos, para dar el plan de trabajo. Entonces, están esperando de que el 1 y el 2 le hagan bullying, se lo bajen por algo y ahí recién habla Urresti. Pero para dar el plan de trabajo no podemos... Entonces, porque de lo que probablemente estemos hablando es de un candidato que está muy inflado porque no se encuentra y no se ve en las calles que realmente tenga ese nivel altísimo de 2 dígitos de votación, y una candidata que algunos sectores seguramente de alguna parte del poder político, del poder económico, quieren que pase a segunda vuelta. También creo que son unas encuestas truchas. Pase a segunda vuelta, ¿por qué? Porque creen que le van a ganar, ¿no? También entonces, no conozco a nadie, por lo menos de mi entorno, que va a votar por Keiko Fujimori. O sea, no conozco a nadie. Creo que son encuestas truchas. Pero ¿dónde están pues los demás? De repente así, esperando, ¿qué momento? Es una campaña corta. En abril ya son las elecciones. ¿Qué estamos esperando? Urresti, por ejemplo, haciendo un trabajo importante. ¿Cuándo va a venir a Cusco, Urresti? Urresti llega a Cusco la próxima semana y llega a hacer lo que está haciendo en todo el Perú. Él está llevando adelante la propuesta de Podemos Perú que se llama Operación Podemos. Es un plan de gobierno que ha sido trabajado por un grupo de técnicos importantes, liderado por Carlos Anderson, un experto en materia económica, doctor en economía, que ha trabajado en el extranjero inclusive, y que es el jefe nacional del plan de gobierno, y cuyas propuestas realmente van, y eso iba a hacer hace algunos minutos, a reactivar la economía. Y en este tiempo en el cual estamos hablando que la cantidad de peruanos en situación de pobreza ha pasado de 6 millones a 10 millones, es casi el doble solamente en el 2020. Eso está en el plan de gobierno. Eso está en el plan de gobierno. Me he dado el trabajo de leerlo a grandes rasgos, porque también hay que tener mucho detalle y ser bastante rigurosos para poder leer las 110 páginas de Urresti. Bueno, pues, pero hay algo que me ha llamado la atención, que es esto de centralizar o dirigir el presupuesto del Estado para salud y educación, que me parece bien. ¿Cómo pretenden hacer eso? He leído de que van a hacer un nuevo ministerio, he entendido algo así, explícanos un poco. Un ministerio que haga obras del Estado, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? A ver, explícanos, por favor. Lo que sucede es que mucho del gasto público actualmente se va en obras públicas, en grandes obras públicas. Obras públicas que no son hechas por la administración directa, por los gobiernos locales o los gobiernos regionales o el mismo gobierno nacional, sino que son hechas por constructoras, por empresas, son obras tercerizadas. Entonces son grandes empresas las que se llevan este gran presupuesto, pero allí también hay algunos intríngulis, ¿no? en los procesos de selección. Encontramos muchas veces una palabrita que en el Cusco la conocemos muy bien,
que se llama adendas. Entonces, las O adendas, adicionales. entonces, ¿qué significa? Que una obra aparentemente cuesta 8 millones y luego acaba costando 9, 10, 14, 30 millones y la obra acaba costando mucho más que el precio original. Y las adendas, en la práctica, como lo hemos visto en muchas obras a nivel regional y a nivel nacional, no son otra cosa más que corrupción. Corrupción encubierta con el tema de que la obra aumenta y aumenta de precio o de costo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la necesidad de tener que poner aquí el parche y realmente orientar el gasto en obras públicas a aquello que el país realmente necesita en educación y en salud. Pero no hacerlo a través de todos los ministerios, sino que todos los ministerios se conviertan, que sigan siendo entes normativos, que sigan siendo entes administrativos, pero que esto pase a un nuevo ministerio. Se pretende modificar la ley orgánica del Poder Ejecutivo y crear un ministerio que se dedique específicamente a obras públicas, que se llame Ministerio de Fomento y Obras Públicas. ¿Ya? Este ministerio tendría también la participación en todo el proceso de selección de expertos que supervisen la contratación, no después, no de manera posterior, sino de manera concurrente y que vengan de la Contraloría General de la República. De esa manera, no va en el gobierno de Daniel Urresti, no se van a tener más adicionales, más adendas. O sea, el costo de una obra ese es y no se aumenta más. A ver, las adendas, los adicionales, se permiten porque está dentro de una ley, ¿no es cierto? La ley de contrataciones del Estado, que permite eso, ¿no? Puede haber ampliaciones de plazo, ampliaciones de adicionales, perdón, de partidas presupuestales, es decir, eso lo permite la ley, porque si no tampoco no se haría. Usted me está hablando de crear un ministerio específicamente para que haga contrataciones del Estado, pero no me estarían ahí dando la solución para que no haya adendas adicionales. Entonces, tendríamos que poner un candado y para eso tendríamos que revisar incluso la Constitución para ver este tema de los contratos. Yo lo contrato a usted para que usted me haga una obra de infraestructura. Usted no cumple, entonces hacemos adendas adicionales. ¿Cómo el Estado me va a prohibir que no haya eso? O sea, ¿cuál sería? Porque usted empezó por eso. No debe haber adendas, no debe haber adicionales. Entonces, ¿qué les cambias? Si hay incumplimientos. Este cambio importante a nivel de la gestión pública requiere efectivamente que sea acompañado de un marco normativo que permita y haga posible que no tengamos más adicionales y que las obras públicas se encaminen en un marco de cero corrupción. ¿Pero qué pasa? Estamos en ese objetivo. Ya, pero seamos prácticos. Pero ¿qué pasa si usted va a hacer una carretera? Y usted está rodeado por ingenieros, ¿ah? Si usted va a hacer una carretera y de pronto en esa carretera no hizo el adecuado estudio geológico y encuentra que hay un terreno lodoso y va a necesitar comprar más piedras, o el empresario o el Estado, y para eso necesitas un adicional, ¿no? Porque no preveíste ese terreno y van a necesitar hacer un adicional para dedicarse solamente a ese terreno lodoso. ¿Qué haces? Si no quieres adicionales. En la propuesta de Podemos Perú se está considerando que efectivamente expertos, y naturalmente en este caso expertos técnicos, serán ingenieros, serán personas que conozcan el tema, de la Contraloría General de la República puedan acompañar el proceso de selección y el proceso de ejecución contractual. Correcto. Ya. Entonces eso va a permitir que si es necesario que se pueda hacer este gasto adicional, pero que esté dentro de lo legalmente permitido y de forma transparente. Adenda es cuando no se cumple el contrato o se terminó, haces una adenda para ampliar nuevas cosas, ¿verdad? Es que todo eso está dentro de la ley de contrataciones del Estado. Por eso hay un supervisor de cada obra de infraestructura. Entonces, sí, pues suena populista, no adenda, no adicionales, pero está dentro de la ley de contrataciones del Estado. Eso figura. Que hayan utilizado esto para corromper las obras públicas es cierto. Ahora usted me dice que la Contraloría haga un control concurrente en nuestro gobierno. Eso ya está, William Vega. Eso ya está. Y eso es un discurso termino con esto para que también usted pueda expresarse y no lo voy a interrumpir, lo prometo. Eso también lo dice Jean-Paul Benavente, el gobernador regional del Cusco. Vamos a llamar a la Contraloría para que supervise la vía expresa. Eso ya está, es de oficio. Usted no tiene que llamar a la Contraloría para hacer un control concurrente. La Contraloría está haciendo ese trabajo. No necesitas llamarla, está ahí. Entonces, adendas adicionales está dentro de un marco normativo
del Estado, de las contrataciones. Entonces, ¿cómo vas a evitar eso? Tendrías, si no quieres adendas, cortar el contrato, hay una nueva licitación. Entonces, es un tema técnico, legal, pero que le han sacado la vuelta. Segundo, llamar a la Contraloría hace eso de oficio. Lo que pasa es lo siguiente, nuevamente volvemos al punto inicial de la entrevista. El tema de que tiene que haber consecuencia en los candidatos, en los políticos y en las autoridades respecto de lo que decimos con lo que hacemos. Y lo que muchas veces sucede es que tenemos palabras nada más, pero que en los hechos o en la propia legislación esas palabras no se traducen. ¿A qué me refiero? El gobierno regional puede decir una cosa, pero puede hacer otra. El gobierno del expresidente Vizcarra no ha permitido que la Contraloría General de la República pueda supervisar las obras públicas. En su momento la Contraloría pidió mayores facultades y no se la otorgaron. Entonces, a veces algunos tienen una careta, se pintan de alguna manera, pero no efectivamente los hechos trabajan en ese sentido. Entonces, allí es por eso que nuestra medida realmente responde a la necesidad que los recursos vayan a la población, pero vayan de manera directa y no vayan a grandes constructoras que ya hemos visto cómo en los últimos 20 años también han hecho muchas cosas y muchas cosas negativas a nivel de corrupción. Correcto. Entonces allí donde se tiene que incidir y no utilizar con buena técnica legislativa, se puede poner todos los candados legales para evitar que vía adenda en realidad lo que se evite la posibilidad de que puedan hacer otro tipo de negociados y que con esos negociados al final acaben robando al pueblo. Eso es lo que como candidato y como partido político nos indigna y es allí donde tenemos que trabajar y por eso llevamos esta propuesta. ¿Y este Ministerio de Contrataciones de Obras Públicas? De Fomento y Obras Públicas. ¿Se dedicaría solamente a las contrataciones del Estado? Se dedicaría a toda la obra pública que el Estado necesita. ¿No es más burocracia? Enfocado a nivel de educación y a nivel de salud principalmente. Porque son los grandes aspectos que el Perú eso sí he visto en el plan de gobierno. no ha logrado en 200 años canalizar el dinero para eso, y esa es la prueba, es la emergencia sanitaria que tenemos y la falta de capacidad resolutiva en salud, por ejemplo. Eso sí me llama la atención, estimado William Vega, porque saben que nos ponemos ahí profesionales haciendo contrataciones, licitaciones, que no tienen la experiencia adecuada. Entonces, si tenemos un ministerio solamente para eso, yo imagino que vamos a tener gente solamente con experiencia para eso y evitar todo esto que usted me dice que está mal, que lo permite el Estado, pero que lo han utilizado pues para la corrupción. Pero también el mismo Estado le saca la vuelta y se saca la vuelta él mismo. Y en algo sí, por ejemplo, es que no entra la Contraloría, o por lo menos hemos visto que no puede hacer un control concurrente, que es en estas nuevas modalidades de contratación. Por ejemplo, estos contratos de Estado a Estado, que lo tenemos en Cusco, ¿no? Tenemos 3 grandes megaproyectos que no pueden moverse ahí. Hospital Antonio Lorena entregado a los franceses por un contrato de Estado a Estado, que el gobierno regional no lo quiso resolver, se lavó las manos, se lo entregó al MINSA. Vizcarra, de turno, agarró, dijo, no quiero esta papa caliente, y contratan a otro Estado, Francia, y le dicen, resuélvanlo ustedes, háganos por favor el favorcito, ni siquiera el favorcito, porque se le paga a Francia para eso. Resultados, ahí complicado que entre en la Contraloría porque es otro Estado, yo imagino, eso no lo tengo seguro, tampoco tenemos el cronograma, tampoco sabemos de qué se trata ni el contrato. Lo propio con el aeropuerto de Chinchero. Y ni qué decir de la vía expresa. La vía expresa está en una burbuja que es el Banco Mundial. Entonces sí, pues nosotros decimos la Contraloría está, no necesitan los políticos llamar a la Contraloría, pero en el Estado pone pues como unas burbujas que cubren, ¿no? Contrato de Estado a Estado. El otro tema está bajo las normas del Banco Mundial. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Usted está de acuerdo con este contrato de Estado a Estado? Lo que pasa es lo siguiente. En el Cusco hemos tenido en su momento la posibilidad de grandes megaproyectos para que puedan realmente construir el Cusco del futuro. Y cuando digo Cusco me refiero a nivel regional. En su momento hubo mucha desinformación sobre este tema y puntualmente sobre el futuro del Hospital Antonio Lorena. Esta obra no solamente está paralizada y ha tenido toda una serie de cuestionamientos, sino esta obra ya no es una obra del gobierno regional y eso es bueno que la población tenga que conocerla y conocerla muy bien.
es una obra ahora del gobierno nacional. El gobierno regional ya no tiene ninguna injerencia en el tema del Hospital Antonio Lorena, porque es una obra que ha pasado al PRONIS, al Programa Nacional de Inversiones en Salud. Cuando el 29 de junio el contrato de Estado a Estado con el gobierno francés y en realidad con una empresa pública del de la República Francesa, ese contrato estaba bajo 7 llaves. Ese contrato nadie quería soltarla y nadie quería que sea público, y cuando se lo pidieron al gobierno regional, ellos dijeron que no lo tenían, que era secreto de Estado, que tenía que ver con un tema internacional y un montón de cosas. Yo soy profesor de Derecho Constitucional y yo estoy siempre en defensa de un artículo que regula un derecho que me considero muy importante en la lucha contra la corrupción y en transparencia, que es el derecho de acceso a la información pública. Artículo 2º, inciso 5 de la Constitución Política. Deberíamos. Tanto así, usted debería dar clases de eso, de verdad, tanto así que yo he dado charlas sobre el tema sobre este artículo, y aparte de ello también yo, los alumnos que tengo, todos tienen que presentar una solicitud de acceso a la información pública a la entidad pública que quieran y pedir la información que quieran. ¿Y pidió usted entonces, ese contrato yo le de pedí Estado a al Estado? MINSA, yo le pedí al MINSA, mediante una solicitud virtual, el contrato. En el caso de Lorena. En el caso del Hospital Lorena. ¿Y se lo dieron? Me lo dieron dentro del plazo legal. El plazo es de 10 días hábiles, me lo dieron el 7º día, porque si no me lo daban iba a apelar al Tribunal de Transparencia, y esa apelación tiene consecuencias disciplinarias contra los funcionarios que niegan la posibilidad de tener acceso a ese tipo de información, porque esa información no estaba dentro de los supuestos, como son vida personal, que el Estado conozca, o temas de inteligencia militar o cosas así. Entonces tendríamos que reforzar esta ley de transparencia para que también conozcamos los contratos de Estado a Estado con el gobierno coreano en el caso del aeropuerto, o para meternos un poco más en la vía expresa, que no tiene absolutamente ninguna información. Lo que tenemos que hacer los ciudadanos es poder conocer esta información. Y ese es un tema de construir ciudadanía, y es lo que yo vengo haciendo en la universidad. Los estudiantes dicen: yo quiero saber los viáticos de los regidores de mi distrito. Pide, yo no quiero que me des la información, piden los estudiantes, consiguen, hacen su exposición y adelante, porque de esa manera también la población puede conocer, pero también deberían conocer los periodistas y también las autoridades. ¿Por qué? Porque las autoridades también pueden solicitar esta información a nivel de los congresistas. Se aplica otra legislación, pero solamente en un marco de transparencia las cosas pueden cambiar. La transparencia es la mejor arma para luchar contra la corrupción. Vamos a hacer un post-it ahí, ojalá un recordatorio, ojalá que algún día podamos dar unas clases, doctor William, sería bueno, de verdad, que nos instruya, porque imagínese usted tener entre manos toda esa información de la vía expresa. Y les doy este dato, vayan a la página web del gobierno regional, Copesco Vía Expresa, no hay ningún documento, pero usted ve contrato de supervisión, hace clic en el PDF y no aparece nada. Entonces es un engaño y es una burra a la ley, porque usted me está mencionando una ley. Pero bueno, eso lo vamos a dejar con un post-it, un pendiente ahí. Sí quisiera que me responda, ¿qué haría usted con la vía expresa? En este momento está de contrato del Hospital Lorena. ¿Por qué le pregunto esto? Porque usted lo retó a Jean-Paul Benavente y le dijo: si usted no me entrega el Hospital Lorena o inicia el Hospital Lorena en tal fecha, no recuerdo qué fue, yo voy a ir a reclamarle. ¿Para cuándo era esa oferta? ¿Y fue a reclamarle a Jean-Paul Benavente? Yo lo que hice desde la campaña congresal anterior en la que participé por Podemos Perú, también con el número 1, fue hacer mío el pedido y el gran clamor ciudadano que todos tenemos para la construcción de este Hospital Lorena. Y yo en esta campaña sigo llevando adelante este pedido y realmente no voy a parar hasta lograr que el Hospital Lorena sea realidad. Para mí ese es un tema que lo he tomado prácticamente personal. Yo he nacido en el Hospital Lorena, he visto cómo la necesidad que tenemos en el Cusco a nivel de salud, porque tenemos un hospital que mal que bien está funcionando de manera temporal en otro lugar, pero necesitamos un hospital realmente de gran nivel. Entonces, lo que yo venía diciendo era que el hospital ha pasado al gobierno nacional y que nos han venido desinformando desde el expresidente Vizcarra, nuestro gobernador regional, la misma ministra, la señora Massetti, con los plazos. Que el hospital va a estar en diciembre, que va a estar así. Y el primer plazo fue en febrero. En febrero comienza la construcción.
en febrero de 2020 y no comenzó. Nada. En mayo se coloca la primera piedra. Hemos estado en mayo y nunca colocaron ninguna primera piedra. Luego, el 29 de junio firmaron este contrato de Estado a Estado, muy bien, y los entregables. Luego yo le volví a presentar una nueva solicitud de acceso a la información pública y tuve acceso y lo publiqué en mis redes sociales, no solamente el contrato, la carta fianza también la publiqué. Y allí ya hubo un plazo de 3 semanas que pasó y que nadie dijo nada a nivel de las autoridades. ¿Para qué tenemos congresistas si no van a estar detrás de estos temas que realmente como población necesitamos? Y nadie dice nada. En esta etapa ya debemos estar en la segunda o tercera etapa y cada etapa tiene una presentación de entregables. Y ese cronograma no se está cumpliendo. Se dice que va a empezar el primer trimestre. No creo. Es que nos están meciendo y nos van a seguir meciendo en la medida que tengamos representantes al Congreso que no cumplan esa labor, la labor de representación. Y esa labor implica precisamente estar detrás de esos temas. Pero no es como alguna congresista en funciones actualmente hace y publica en sus redes sociales. El 29 de junio presenté un oficio y lo publica el 29 de julio. Esa es la labor de representación, mandar un oficio. Y punto. Claro, esa no es labor de representación. Los congresistas deberían estar acá. Realmente estar allí con los temas, estar pendiente. Acá, pedir una audiencia y decirle, a ver, ven gobernador, funcionarios, explícame en qué está el Hospital Lorena, de inmediato, porque ellos son como fiscales, ¿no? Pueden estar ahí, pararse en una oficina y pedir toda la documentación. Y qué bueno que usted diga esto de la información de transparencia, porque consejeros regionales, regidores, no saben cómo acceder a información teniendo esta ley de transparencia. Converso con legisladores, fiscalizadores, entre comillas, y les digo, pero pide información, pero no me dan. Obviamente que no te van a dar porque no es de su conveniencia darte este tipo de información. Los consejeros regionales, los congresistas de la República deberían tener a raya a estas autoridades, al gobernador regional, por ejemplo, en el caso del Hospital Antonio Lorena. Me alegra que esté enterado, pero sí me gustaría, por favor, que me responda la pregunta, que son 2 veces que le digo. Yo sé que usted está candidatando a congresista de la República, tiene muchas posibilidades de ser congresista de la República, pero Podemos Perú más adelante va a tener un proyecto regional, imagino. Entonces, si no es a usted, a otra persona voy a tener que preguntar, ¿y qué van a hacer con el Hospital Lorena? Porque ya no resultó esto de dar de Estado a Estado. Tampoco quieren hacerlo por contratación directa, por obra pública directa. ¿Qué hacemos con el Hospital Lorena? ¿Usted ha pasado? ¿Ha visto la infraestructura? Lo que estoy haciendo yo ahora, le estoy haciendo seguimiento al contrato. Yo estoy presentando al Ministerio de Salud nuevas solicitudes de acceso a la información pública, precisamente para conocer muy bien si ya se cumplió esta etapa. Quiero que me mandes una copia escaneada de esa etapa, porque esas solicitudes son gratuitas, lo puede pedir cualquier ciudadano y es mi especialidad precisamente trabajar los temas de acceso a la información pública. Y le estoy presentando una nueva solicitud al MINSA, ahora como ciudadano nada más, pero como ciudadano lo puedo hacer. Y después de eso ya tomará la decisión. Y después, a partir del 28 de julio, con toda seguridad nosotros, ya como congresistas, se tienen otras prerrogativas, se puede formar una comisión investigadora, se pueden hacer otro tipo de trabajo, se puede formar un grupo especial, un grupo de trabajo en el Congreso, son otros caminos que se pueden hacer, pero en el Perú, si uno no exige sus derechos, si uno no está detrás, realmente allí buscando las cosas y fiscalizando a las autoridades, no se logra nada, de eso estoy completamente seguro. Muy bien, pero ya, para cerrar esto, porque si no me gusta dejar cosas sueltas, dentro de lo que están proponiendo y lo que me acabas de decir del Ministerio de Obras Públicas, entonces yo imagino que tendría que ser el Estado quien haga esa obra, ¿no? No queremos decir que el Hospital Lorena lo haga el gobierno regional. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mucha corrupción, tienen miedo de hacer cortes, no quieren tener esa papa caliente. Yo imagino que por ahí iría vuestra intención, imagino, porque si me está hablando de un Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Pero seguramente que lo van a ver en su momento. Entonces, nos vamos a hacer una pausa. Antes de irnos a la pausa, vamos a hablar de cuánto gana. Quiero preguntarle, porque hay tantas pintas en la región de William Vega, ¿con qué plata están dando? De repente tiene una maquinaria política ahí, ¿sí? Sé que tiene a Jejos Novara Cervantes en la lista, han hecho una alianza con Tahuantinsuyo, todo eso, ¿les parece? Falso. Rotundamente, pero se lo vamos a preguntar. Así que vamos a hacer un poco más liviana la entrevista, van a entrar sus llamadas, tranquilos, denme 10 minutitos más para entrevistar al candidato y luego entran ustedes, ¿les parece?
a los periodistas, a los que conocen a William Vega, en vez de estar preguntándole si es fujimorista o no, porque ya vemos que perdemos como 15 minutos, pídanle esa información y empecemos a sacar al fresco qué está sucediendo con estas tres nuestras obras que están de verdad en un limbo. Vámonos a la pausa, ya vayan anotando los números 934-826254. Muy bien, amigos, estamos ya de retorno. Creo que la conversación está mejor fuera de cámaras. Todo lo que le acabo de decir al señor William Vega se lo vamos a decir en cámaras, no se preocupen. Bien, amigos, a ustedes, los que recién se están conectando, nos están sintonizando, muchas gracias. Estamos rayando en redes sociales, Incavisión Oficial, estamos en el Facebook. Un fuerte abrazo, leyendo ya sus mensajes. No se preocupen, en instantes van a entrar también sus llamadas, 10 minutitos más para poner entre las cuerdas aquí a nuestro candidato. ¿Les parece? Y luego ustedes son. Un ratito más, por favor. William Vega es abogado, tiene 2 trabajos, tiene sí experiencia en gestión pública y es pudiente. En su hoja de vida ha declarado 315,000 soles, 724. Caramba, yo ya quisiera tener esta ganancia, estos réditos al año. ¿Qué haces para tener tanto dinero? Yo trabajo desde que tengo 17 años. Y sonríe. Yo trabajo desde que tengo 17 años. Eres pudiente. Vengo de una familia, no podría decir que soy pudiente, lo que sí podría decir es que soy transparente. Ya. Porque yo sí declaro todo lo que gano. Hay candidatos que han puesto que ganan 0.00. 0.0. Yo no sé de qué viven en el aire o de dónde, ¿no? Porque algún nivel de ingreso tendrán. ¿En qué trabajabas a los 17 años? Yo ingresé al servicio militar y fue la primera propina que tuve a los 17 años. Recuerdo que fueron 35 soles que en ese tiempo nos pagaban mensual, y yo 20 soles se lo entregué a mi mamá, pues. Mi mamá me vino a visitar. ¿Has estado en el ejército? Yo he estado en el servicio militar. ¿Usted montañero? A los 17 años. Ah, montañero. No, he estado en el comando en el batallón de servicios, en lo que en ese tiempo fue el cuartel Maruri, que ahora es sede de la Dirección Desconcentrada de Cultura. Y he hecho servicio allí en la puerta, en los torreones, y he hecho servicio militar y he conocido también la realidad, he tenido amigos que ahora son grandes amigos para toda la vida, ¿no? Hasta ahora, y he aprendido muchísimo también de lo que exactamente es conocer el Perú y amar mucho más a este gran país. Será que yo lo veo chanconcito, porque he visto a otros candidatos jóvenes y están de verdad divagando, lo veo bien chanconcito, haciendo la tarea, me parece bien. Aprovecho, un fuerte abrazo para nuestros hermanos del Ejército del Perú, la 5ª Brigada de Montaña, a quien también tenemos el honor de pertenecer y ser parte de la prensa corresponsal de guerra. Abrazos a los montañeros. Entonces, trabajaste de los 17 y luego ¿qué? ¿Te formaste como abogado en la Universidad Andina? No, yo he estudiado en la Universidad San Antonio Abad del Cusco, en la Nacional. He sido presidente del Centro Federal de mi facultad. He hecho una importante labor estudiantil. Fui parte de una generación en ese tiempo que creo que marcamos historia en la USAT. Y yo recuerdo que le hicimos muchas huelgas al presidente Toledo, justamente en busca de presupuesto para las universidades públicas. No teníamos presupuesto. En las tomas de la universidad? He estado en varias tomas no solamente de la universidad en sí, para conseguir cosas. Es por eso que cuando desde subían joven, los pasajes, por ejemplo, hemos metido muchos buses dentro de la universidad. ¿Por qué? Porque en ese momento era también parte de lo que como estudiantes necesitábamos hacer. Y qué bueno, ¿no? Porque los jóvenes también dentro de la universidad, si no hacíamos alguna toma local, dentro de la universidad no conseguíamos cosas, porque era la única forma de ser escuchados. He entendido cómo nos mecen a veces, en ese tiempo las autoridades universitarias, ahora las autoridades municipales, regionales, nacionales, y en el Perú hay que exigir las cosas, si no, no te vas. Los jóvenes éramos muy vehementes y sí, fácilmente tomábamos buses, ¿no? Secuestrábamos los buses cuando nos subían los pasajes, nos tiraban gases lacrimógenos, épocas aquellas cuando éramos jóvenes y creíamos en el amor. Pero ahora hay un tema de marchas que los han asusado a los jóvenes, al igual que cuando nosotros éramos jóvenes, y han salido a las calles para sacar a Merino. ¿Usted qué opina al respecto? A ver, hay muchas preguntas ahí, pero no crea que no me he olvidado lo de sus 315,000 soles, pero antes, 315 anuales. Transparentemente declarados y con impuestos pagados. No, pero voy a regresar a eso porque usted es trome dándose la vuelta. ¿Qué opina de esto? Los jóvenes han salido a las calles.
Es una alegría que salgan, que respondan, bien o mal, que estén participando en política, que salgan con sus carteles. Pero ¿cree usted que han sido asusados por el Partido Morado y que al final lograron lo que querían, estar en el poder? Me gustaría saber qué opina de esto. Yo creo que siempre tenemos que mantener, reconocer y felicitar el espíritu revolucionario de las generaciones que han caracterizado a cada época de la historia del Perú. Si no hubiéramos tenido espíritu revolucionario, los franceses no se habrían levantado contra el régimen que en ese momento los oprimía demasiado, y no hubiera habido una toma de la Bastilla que cambió la historia de la humanidad, por ejemplo. Y un poquito comentando así, porque también soy profesor de historia, yo enseño historia crítica de la realidad peruana, y tenemos que ver todos estos procesos. Y en el Perú, ¿cuál ha sido el último proceso donde los jóvenes se han levantado? No de Merino, ¿no? Sino no en la marcha fuera Merino. Antes de eso, no veíamos de mucho tiempo a jóvenes saliendo a las calles. Ha habido algunos sucesos históricos importantes en el Perú, de la magnitud que ahora se han tenido los jóvenes de la generación del Bicentenario. Habría sido lo que hicimos en el año 2000 contra el gobierno de Fujimori. Entonces, porque allí salimos a las calles. Allí salimos a las calles. Llevamos un buen tiempo, digamos que los jóvenes callados, un buen tiempo los jóvenes. Pero de ahí hubo algunas cositas, ¿no? Hubo, por ejemplo, el tema de toda la protesta ciudadana contra la ley Pulpín. También hubo toda la protesta cuando el Congreso, en el gobierno de Ollanta Humala, repartió una repartija de los magistrados del Tribunal Constitucional, y también allí hubo algunos episodios, pero así a nivel de organizaciones ciudadanas, colectivas, de estudiantes, de trabajadores, a nivel nacional, contra un gobierno que ya se convirtió en una dictadura en todos esos últimos años, fue el año 2000, cuando con el Frente, con el Foro Democrático, porque yo fui parte de la juventud del Foro Democrático, fuimos contra el gobierno de Fujimori. 10 años en todo caso que los jóvenes no salían a las calles. 20, desde el 2000. 20, claro, 20 años. Ahora salen asusados, ¿cree usted, por el Partido Morado? A ver, ¿cómo ha hecho la lectura política de esta última marcha? Yo creo y considero, y digo la palabra creo por un tema de confianza, de creer, de fe, no de duda. Yo creo que aquí lo que hemos tenido ha sido efectivamente un auténtico espíritu revolucionario y de hartazgo de la clase política en la juventud. La juventud interpretó que no era el mejor momento para poder vacar a un presidente sí seriamente cuestionado, y no cuestionado ahora, un presidente que en el año 1989 ya figuraba, cuando era bastante jovencito, en un informe del Congreso por irregularidades en ese tiempo como residente de obra o algo así en Moquegua. Entonces, pero la juventud interpreta que no era el mejor momento, estábamos en plena pandemia, crisis sanitaria, crisis económica, y sale con vehemencia a las calles, precisamente en defensa de lo que en ese momento consideró, no la defensa de Vizcarra, sino consideró la estabilidad que necesitábamos para seguir enfrentando esta pandemia. Ahora, que detrás de ello hubo también intereses de algunos sectores, no lo vamos a negar. O sea, el Partido Morado también tuvo intereses, algunos sectores radicales también tuvieron intereses. Usando ahí junto al Fumeque Olivares en plena manifestación. Claro, pero tuvieron 7 personas en Trujillo. Ellos no lograron poder convocar a más gente, y estos días estuvo retando a todos los candidatos presidenciales para que hagan un debate con él. Cuando el señor Bengolea del PPC va y le dice fecha y hora, dice que se enferma. Sí, pues. Y no nos consta que se enferma, ¿no? No nos muestra. La generación del Bicentenario es la generación equivocada. ¿Usted cree que ha sido manipulada para esa marcha? No, yo no creo que hayan sido manipulados. Lo que sí creo es que ha habido algunos sectores detrás que han querido encaminar o encauzar la protesta en algún sentido, precisamente para sus propios intereses. Claro. Y han logrado ahora, por ejemplo, que el gobierno morado sea asumido por el fundador del Partido Morado, que es el señor Sagasti, y que él tenga como asesores principales a candidatos al Congreso que luego renunciaron, pero que son militantes del Partido Morado. Y una cosa que también hay que decirla, el señor Sagasti ha dicho que iba a renunciar a su candidatura a vicepresidente en la lista del señor Guzmán. Y no lo ha hecho. Y no lo ha hecho hasta ahora. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Como que, a ver, de reelección. Exacto. Y alargar el proceso electoral también. ¿Por qué no? Porque Vizcarra también está haciendo ahí como que están triangulando para pedirnos más tiempo. Pero a ver, es interesante esto del Partido Morado, porque son ellos por los que han asociado a los jóvenes, ahora están en el poder, encima de tener los puestos de trabajo, encima de tomar las decisiones, también candidatean. Entonces, aparte de que esto es una violación a la ley de igualdad en las elecciones, es una desfachatez. Pero bueno,
es bueno preguntarle a usted, porque ahí yo voy midiendo si usted está de acuerdo o no con Vizcarra y más o menos a qué tendencia está perteneciendo usted. Urresti no dice si es de izquierda o es de derecha. Podemos Perú, ¿de qué lado Perú es? Es un partido de centro izquierda. Tenemos ya. una posición democrática, sí creemos en la necesidad de fomentar la inversión privada, no lo vamos a decir porque conocemos cómo fueron los 80, los 70, con todo lo que sucedió en el modelo económico de ese tiempo y que no ha funcionado en ninguna parte en el mundo entero, eso sí hay que decirlo, pero también necesitamos realmente que la educación sea gratuita, pero sea de calidad. Que no exista en el Perú más peruanos que se sigan muriendo por pobreza, que es lo que realmente sucede, y sucede ahora 40 años después de una tragedia familiar que yo viví, con la que he crecido, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, que tengamos también que tener en cuenta ahora en adelante, y Podemos Perú está en ese camino. Muy bien, quisiera hablar un poco más de ese tema de la educación. Sé que también Urresti, y para mí es populista, que diga, las universidades deben bajar al 50% sus pensiones, pero a ver, universidades particulares. Pero usted es docente, ¿no lo capacitan en la UTEA para ser docente? ¿No le piden que usted lleve cursos especiales para enseñar, digamos? No existe esa propuesta literalmente en el sentido como lo he indicado, del 50% del descuento de universidades privadas. Lo que sí existe es la necesidad de fomentar la educación pública, de fortalecerla, de fortalecer a la SUNEDU y de realmente crear universidades y centros de enseñanza donde no las hay. No, fortalecer a la SUNEDU no, la propuesta es desaparecer a la SUNEDU. No tenemos ninguna propuesta de fortalecer a la SUNEDU. Yo le puedo retar, desafiar para que lo pueda demostrar, y en el plan de gobierno textualmente dice fortalecer en el plan de gobierno, pero SUNEDU. como congresista Urresti ha sido uno de los primeros en orientar justamente eso, de que la SUNEDU tiene que ser revisada, que la SUNEDU no está cumpliendo un buen papel. Como se dice, eso es falso de toda falsedad. En el plan de gobierno, ok. No, entonces, en el plan de gobierno se dice que la SUNEDU va a ser fortalecida. Y en los hechos y en los dichos, Daniel Urresti siempre ha estado en defensa de la SUNEDU y en defensa de la educación, porque la SUNEDU muy bien ha quitado la licencia, ha denegado el licenciamiento a un total de 50 universidades entre públicas y privadas, y muy bien que esas universidades no estén licenciadas, eso no es discutible, y muy bien que no estén licenciadas, porque eran universidades que no prestaban condiciones mínimas de calidad en la enseñanza y en todo lo que ¿La que UTEA ha sido licenciada? La Universidad Tecnológica de los Andes, la UTEA, que tiene sedes en Abancay y también en Cusco, sí ha sido licenciada. El 28 de febrero del 2020 hemos tenido nuestro licenciamiento. Pero antes de eso no fue licenciada. No hubo ningún proceso de licenciamiento anterior. El licenciamiento lo hemos cumplido, sí tuvimos observaciones en el camino, nos hemos preparado muchísimo en 2019, la SUNEDU ha mandado varias comisiones, me consta porque yo como profesor universitario nos han exigido muchísimo que tengamos que avanzar, preparar, mejorar las clases, conversar con los estudiantes, y realmente ha sido todo un trabajo. Pero los estudiantes se quejan de la infraestructura, hay quejas. Se ha mejorado muchísimo los laboratorios, se ha mejorado mucho, no inclusive se ha tenido que desaparecer algunas carreras, que la UTEA tenía en la región Apurímac, ha tenido que desaparecerlas para alcanzar ese proceso de licenciamiento, y la UTEA ha sido bien licenciada, o sea, ha sido licenciada, lo hemos esperado con mucho ánimo, con mucho entusiasmo. Falta mucho por hacer, pero sí se ha mejorado. ¿Los docentes están siendo pagados? No nos pagan. Entonces, por eso ahí hay como que algo que no coincide, ¿no? Es que lo que tenemos que decir es que el licenciamiento no es la última etapa en el proceso de acreditación de la calidad, es la primera etapa. El licenciamiento es como cuando usted abre una tienda y la municipalidad le da una licencia de funcionamiento para que ese establecimiento comercial pueda operar. Es lo básico. Correcto. El tema y de ahí viene un tema de acreditación. De acuerdo. Es un tema amplio de la educación, debo admitirlo. No conocemos todo, no sabemos todo, pero lo que sí podemos ver es que el tema de educación pasa mucho, sí, por los planes de gobierno, por las políticas de educación. Ahora estamos atravesando una situación de educación virtual y vemos que la conectividad, por ejemplo, ha sido un gran problema
para universidades, para colegios, institutos superiores, educación inicial. Entonces, este tema de la educación es importante. ¿Le parece si otro día conversamos de eso con más amplitud? Ahora sí, quiero ver a estos temas que a mí me interesan, porque seguramente que son cosas que también se lo van a preguntar y quieren saber. La gente pregunta lo que ve, y lo que nosotros vemos, sin dejar esto de la educación, es importante, sí, lo vamos a tratar otro día, ¿sí? Pero, a ver, nosotros hemos visto pintas en toda la región de William Vega. Y lo primero que hago es, este señor, ¿de dónde tiene plata? Y usted está transparentando, porque ha declarado en una hoja de vida, su total de ingreso anual de 315.74,54 anualmente. Entonces, eso significa que usted tiene ingresos del sector privado y del sector público. Tiene 2 trabajos, ¿verdad? Sí, yo tengo 2 trabajos, pero lo primero que quería decir es que muchas gracias por la invitación a una próxima oportunidad también. ¿Qué tal en un debate, en el tema de, claro, de educación puntual. Y si se trata de debatir, yo estoy encantado de debatir con cualquiera de los candidatos al Congreso, ya sea por el Cusco, por cualquier lado, y no solamente educación, sobre cualquier tema. Ya, está bien. Ahora, porque congresista o candidato que va al Congreso y que no quiere debatir, yo no sé a qué está yendo, porque al Congreso uno va a debatir, a representar, a poder hablar, a sustentar, si no va a ser un congresista más, como muchos congresistas que no son de Lima, que son de provincias, y que en el Congreso calladitos y le dicen vota verde, vota rojo, y están en ese plan. Uno tiene que ir al Congreso a hablar fuerte, a hablar bien. Si 315.74 y punto 54. ¿Eres pudiente? Lo que he dicho y lo vuelvo a decir es que mis ingresos yo los declaro. Correcto. Yo estoy completamente seguro que hay muchos candidatos que tienen muchos más recursos. Pero tú, ¿de dónde tienes tanta plata? Ingreso anual bruto. Yo lo que tengo, mis ingresos provienen del sector público y del sector privado. Del sector público, yo soy trabajador. ¿Cuánto ganas? En el sector público, yo trabajo hace 13 años. Pero soy una planilla en el sector público no pasa de 7.000 soles. Soy servidor civil de carrera, ingresado con un concurso público. Quiero decir que nunca he sido jefe, gerente, algo así. ¿Trabajas en la SUNAT? Porque me cayó con un cargo de confianza. No, ¿Eres chambón? Yo he ganado un concurso en algún momento. ¿Cuánto es tu planilla? Yo en la SUNAT, como trabajador de la SUNAT, donde he sido reconocido como trabajador público destacado. Dios mío, debes ganar 20.000 soles con todo eso. Código de ética de la función pública. Gano 7.300 soles. ¿Y en el sector privado, como docente de la UTEA, cuánto es tu planilla? En la UTEA, mi remuneración impaga desde el mes de agosto. Y ojalá a nuestro director de la UTEA de Cusco no que las universidades están licenciadas. Sí, pero esa primera etapa. La UTEA tiene problemas administrativos, hay que decirlo. Pero licenciada, pero no paga a los docentes, incluido a ti. Pero hay que decirlo, hay que decir que tiene problemas administrativos. Por favor, porque si no... Sí, porque necesito dinero para la campaña. Director de la UTEA, yo le pido que haga todas las gestiones. ¿Cuánto es la planilla de la UTEA? Aproximadamente 1.500, correcto, 1.800 o sea, soles. Tu remuneración no pasa de 10.000 soles mensuales, no pasa, y no cuadra, pues. ¿Qué más está incluido ahí? Los predios. Yo tengo, por mi familia, también tenemos predios, tenemos inmuebles, y nosotros ¿Tienes arrendamos. Casas en Cusco, en Canchis y hasta en Puno? Arrendamos inmuebles. Yo vengo de una familia de migrantes. Mi papá es natural de Quiquijana, en la provincia de Quispicanchi, un hombre que se hizo a sí mismo, que acabó colegio en la secundaria nocturna en Garcilaso, trabajando de día, estudiando de noche. Y fue así como él avanzó en la vida. Claro. Mi mamá nació en Maranganí, en La Raya. Mi abuelo fue obrero, entonces en Afer, y luego creció en Juliaca y en Puno. Entonces, las propiedades que he declarado en Puno, en Juliaca puntualmente, son la herencia de mi abuelo, que compró una casita y que eso le dejó a sus hijos. Y que mi mamá lo bueno es que está declarado, porque sí, hay políticos que han declarado 0.00. Entonces yo digo, ¿a qué está yendo al Congreso? El negocio es tener un sueldo, me imagino, ¿no? Porque si es 000 es que no tienen sueldo. Ahora, yo veo a William Vega que sí, no le falta dinero, pero también tiene 2 trabajos, ¿no? Y eso es bueno. Pero ¿a qué quiere ir al Congreso? En todo caso, hacer política, a cambiar las cosas. Y de pronto veo el ingreso económico que sí es fuerte y veo el Cusco lleno de pintas. Y de paso en la lista veo a un Jejos Novara Cervantes, que es líder del movimiento Tahuantinsuyo. Entonces, también podría ser producto
de un convenio que han hecho con Tahuantinsuyo, Podemos Perú, con Tahuantinsuyo, que a propósito está pues en muchas alcaldías y tiene toda una maquinaria. Entonces, ¿de dónde sale la plata para tantas pintas? Para mí la política es una pasión en la vida. Es la actividad que me ha dado muchas grandes alegrías. Recuerdo grandes conquistas estudiantiles en la universidad. Y después también eso, fuera de la universidad. ¿de dónde sale la plata para las muchas pintas? cosas que he hecho. Porque creo que la política, y quisiera resaltar eso, permite transformar la vida de las personas. Si la política no sirve para que las personas puedan tener mejores condiciones de vida, no sirve para nada. Y después de eso, a mí ¿de no dónde me sale interesa la plata para no las me interesa pintas? la política como una forma de, inclusive de ego, de poder, no me interesa eso. O sea, creo que gracias a Dios estoy avanzando en la vida y quiero seguir haciéndolo. Ahora, también quiero decir, antes de responder esa pregunta puntual, lo que quiero decir es que en la política tampoco estoy por un tema empresarial, por un tema de que quiero tener más dinero, porque si quiero hacer eso, puedo hacer empresa. Y también soy parte de algunos emprendimientos empresariales que en su momento lo vamos a hacer. Correcto. Ahora, ¿de dónde sale la plata para tanta pinta? La campaña la financio yo. La financio íntegramente con todos mis recursos y la he declarado. En el 2016 yo he declarado, la OMPE no me ha observado ninguna declaración, he sustentado mis ingresos. ¿Cuánto te sale la campaña para el Congreso de la República? Está sobre los 2 dígitos, ¿no? Una campaña. Estamos hablando de más, a las adivinanzas. Estamos hablando de más de 100.000 soles. 100.000 soles. Más de 100.000 soles. Pero no creo que tenga usted ese dinero en el bolsillo ni en los bancos. ¿Ha pedido un préstamo? Yo tengo algunos, una parte de los fondos que tengo para esta campaña ha sido precisamente lo que tengo como consecuencia de mi trabajo y de mis propios ingresos. Otra parte también es consecuencia de préstamos y todo lo tengo completamente declarado. 100.000 soles, una campaña para el candidato al Congreso de la República. ¿En qué se gasta? Se gasta muchísimo realmente en todas las actividades de campaña, se gasta muchísimo en el trabajo de comunicación. En el tema de pintas, muchas de las pintas que se están viendo ahora son de la campaña anterior, la gran mayoría son de la campaña del año pasado, del 2020, en la que también fui candidato de Podemos Perú y también fui candidato con el número 1. Pero usted me ha llenado toda la región de su nombre, William Vega y Urresti. Hubiera querido hacer todo eso, pero no ha sido posible porque tampoco tenemos porque también tenemos limitaciones. También el partido también tiene simpatizantes, también tiene militantes que también voluntariamente también apoyan y pueden allí hacer una pinta. Verá usted que nuestras pintas no son hechas. Están en Paucartambo, no son hechas en Nanta, en Chumbivilcas, en Espina. He viajado en la región, he hecho mi tarea en esta pandemia. Están en todo lado. Pero nuestras pintas no son esas pintas con plantilla, esas pintas enormes. Son pintas a mano. Ahí tengo una militante o una simpatizante de campaña en Paucartambo que con una mota, la señorita, que es una hermana del partido, con una mota está haciendo una pinta, con una mota en una pared autorizada de un familiar de ella, un familiar suyo. ¿En qué otras cosas se gasta? Movilidad, pancartas. Se trabaja muchísimo allí. ¿Sí? Se trabaja también mucho en el tema de tener que preparar la misma campaña. Hay un equipo de comunicación. En su momento también se tiene que... ¿Estás pagando periodistas? No, no estoy pagando periodistas. ¿Por qué? Porque no tenemos spots. O sea, no se puede pagar prensa porque no tenemos spots. ¿Esta entrevista ha sido pagada? No, esta entrevista no. ¿Estás pagando entrevistas o otras entrevistas? No estoy pagando entrevistas. ¿Y cómo vas a llevar tu propuesta? ¿Por qué? Porque recibo invitaciones de los medios de comunicación y también tengo que tocarles la puerta y decirles, por favor, quiero que me entrevisten. Quiero que me entrevisten para que pueda dar mi propuesta. Y si usted quiere puedo debatir, yo encantado de debatir, es lo que siempre vengo haciendo. Un candidato que te antecedió, que inauguró este programa, Oscar Eduardo Bravo, dijo, no voy a gastar un sol, porque no quiero gastar pintas, porque no quiero acceder a que me apoyen y luego yo tener que devolver favores. Voy a ser un candidato omiso, me indicó. Pero no es lo que veo en su campaña. Y en su lista, William, está Jejosnobra Cervantes. Entonces, responde a mi pregunta de que usted ha hecho un préstamo y que está financiando con su plata y bueno, pues tiene ingresos, tiene 2 trabajos, gracias a Dios también tiene predios, imagino que es también producto del trabajo de su familia, pero eso no justifica toda una maquinaria que podría estar apoyándolo quizás
que es Tahuantinsuyo. Usted ha hecho un convenio con Tahuantinsuyo, que José Novara Cervantes, que es el número 3, que está en la lista de Podemos Perú, ¿financia la campaña de Urresti en Cusco? Nosotros lo que tenemos como candidato William Vega número 1, lo que tenemos es una campaña que está absolutamente financiada por mi persona. Y naturalmente el trabajo de muchos voluntarios que están apoyando mi campaña. Yo soy militante afiliado al partido político Podemos Perú. ¿Que José Novara Cervantes? Ya, tenemos en la lista varios invitados, entre ellos el señor Cervantes, que es un invitado en la lista. Y entiendo que las invitaciones han sido a título personal. Yo tengo también simpatizantes que pertenecen a diferentes organizaciones, inclusive a movimientos regionales del Cusco. No existe a nivel del partido político Podemos Perú, a nivel nacional, ningún acuerdo político, ninguna alianza formal con ninguna organización. Lo que sí se tiene han sido invitaciones a algunas personas para que puedan participar como invitados en la lista. Y naturalmente los que no somos invitados nos hemos afiliado a Podemos Perú y como tal hemos sido elegidos, en elecciones internas para ser candidatos. Quiero decir que, respondiendo justamente al comentario del entrevistado anterior, de que precisamente el hecho de que yo financie mi propia campaña y que ganando, si Dios así lo permite, o perdiendo, tenga que pagar mis propios gastos de campaña, permite que no esté casado absolutamente con nadie. ¿No esté casado que no tenga que responderle a ninguna organización política, correcto, que no tenga que responderle a ningún gobierno regional, que no tenga que responderle a ningún gobierno local. Yo no le debo ningún favor a ningún alcalde. Y nunca he sido proveedor del Estado, jamás. Nunca he sido proveedor. Entiendo que seguramente en Podemos Perú, en otros partidos, habrá algunos candidatos que hayan sido proveedores del Estado. Yo nunca he sido proveedor del Estado. He tenido oportunidad de hacerlo alguna vez, pero no me interesa, ese no es mi tema. ¿Por qué? Porque alguien que quiera hacer política y también es proveedor del Estado, en algún momento pues esos intereses pueden chocar. Entonces, allí yo tengo absoluta independencia. Podemos Perú, imagino que es una propuesta política. Yo no lo veo a Urresti dándole encargatura a alguien y ya pongan a los que quieran. Yo imagino que tendría que pasar por un filtro. Son 6 que están aspirando a tener una curul en el Parlamento en Podemos Perú. Usted está como en un número 1 de Urresti y sé que es uno de los más allegados a Urresti, por algo le han dado el 1. Pero dentro de esa terna, el número 3 no es cualquier persona, pues. Estamos hablando de un líder de un movimiento político Tahuantinsuyo, que además nos ha heredado muchísima corrupción en el Cusco. Con decir Canchis ya lo digo todo. Y acá en Cusco, Huanchac, Santiago y Cusco. Entonces, ¿qué hacen con José Novara Cervantes si es que no es que él está financiando la campaña de Urresti? Entonces, ¿qué hace ahí José Novara Cervantes como el número 3, como compañero de la terna a candidatos? El señor Cervantes, entiendo que como invitado en la lista, también está haciendo su propia campaña. Yo no he tenido ocasión de tener una conversación política cercana con él. ¿Nunca se ha sentado con él? Hemos tenido sí conversaciones operativas de campaña entre todos los candidatos, porque todos los candidatos, aún teniendo un orden correlativo, nos hemos sentado en la mesa y hemos coordinado algunos temas de campaña. Operativa de campaña es, por ejemplo, va a llegar Urresti, ¿quién le pone el viaje? ¿Quién le pone el hotel? ¿Quién le pone? Entonces, ahí hay dinero, pues. Entonces, a ver, esa maquinaria de José Novara, de Tahuantinsuyo, también va a apoyar a en las conversaciones operativas de campaña, muy bien, ¿y cómo estamos? Entonces, nosotros vamos informando, porque tenemos un hombre de enlace, un coordinador de enlace de la campaña presidencial en Cusco. Muy bien, estamos trabajando aquí, estamos haciendo, nos están invitando a entrevistas por allá y estamos inaugurando bases en este sector. Entonces tenemos ese tipo de conversaciones operativas de campaña. También para el tema de la llegada del general Urresti el próximo 28-29, la próxima semana, también tenemos algunos gastos de campaña que sí los candidatos hemos asumido. ¿Ya? Y los gastos que yo los he asumido, los he hecho naturalmente con comprobantes de pago, porque los voy a declarar en su momento, porque son gastos de campaña que uno no puede, no solamente por un tema legal, pero si sino por un tema gasolina, ético, no puede suyo pondrá pues el carro, ¿no? La camioneta.
La gran mayoría de gastos lo estamos compartiendo tanto mi persona como también la candidata 2, la señora Montesinos, ¿ya? Y los demás candidatos entiendo que también algunos gastos de campaña. Pero lo importante de esto es realmente mostrar un tema de independencia respecto de cualquier compromiso político o de blindaje con cualquier gobierno regional o con cualquier gobierno local. Usted no está haciendo candidatura con Quejos Novara. El día de ayer yo lo he dicho desde Santiago. Desde Santiago, en una radio, cuando fui entrevistado, y he dicho literalmente ese tema. No le debo absolutamente nada a ningún gobierno regional, a ningún proveedor, a ningún contratista, a ningún gobierno regional, a ninguna organización política. Suyo? Tampoco. ¿A Quejos Novara? No, tampoco. Yo al señor Cervantes lo he conocido ahora en la campaña y hemos tenido conversaciones operativas. Le pregunto por eso, porque Quejos Novara Cervantes no va a ser congresista de la República, no va a ser. Yo imagino que él está ahí porque está preparando una campaña regional que se viene. Y eso es, en mi lectura personal, su bolsón, no es su meollo, es su interés. Tahuantinsuyo es una maquinaria política y nos ha heredado en canchas corrupción, nada más que corrupción. Es como una puerta giratoria que está ahí y para eso es utilizado el movimiento Tahuantinsuyo. Entonces, viendo a Urresti como un candidato joven, con propuestas diferentes, algo que con un nuevo discurso y de pronto ahí a una maquinaria política con el 3, lo que nos hace es dudar, pues, ¿no? Y eso se lo estoy preguntando y en la cara le estoy diciendo, le está financiando, es su amigo, usted pone el combustible, él pone la camioneta y bueno, me está respondiendo que no tiene nada que ver. Termino con esto porque sé que a usted le incomoda, pero debo decirlo. Si usted después de esa campaña lo ve a Quejos Novara Cervantes como candidato a la región, ¿votaría por él? A Quejos Novara Cervantes. La verdad que... William, ¿es sí o no? ¿Tahuantinsuyo podría ser un gobierno regional? Yo creo que el movimiento Tahuantinsuyo en su momento ha tenido una oportunidad, pero que también creo que no ha tenido efectivamente no ha satisfecho las expectativas de la población a nivel distrital y a nivel provincial. Yo la verdad, no. ¿No votaría por Quejos Novara Cervantes? No. A la región. Ok, porque si usted se me iba por las ramas, yo insistía hasta que me diera una respuesta. Hasta que diga sí o no. Gracias, no. Sí o no. Ok, muy bien. Termino con eso. De acuerdo. Miren, tenemos preguntas en ping-pong, tengo cosas todavía ahí pendientes, pero está bien. Ahora sí, van a hablar ustedes. Tengo un montón de llamadas, no hay problema. Encantado. Agárrese la correa, por favor. Todas las llamadas. Creo que yo he sido algo suavecita con usted. Por favor, sean duros con el candidato. Vamos a ver qué tanto está ya en política. Buenos días, ¿cómo está? Bienvenida o bienvenido, por favor. Primero, agradecer que hayan estado pendientes, que hayan estado esperando. Tenemos aquí dos números, el 934-812-254 y el 992-6028-78. Ya tenemos a alguien ahí en la línea. Aló, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Primero para felicitarle, Carolina, por su programa. Gracias. Y he escuchado atentamente al joven. Venga, yo lo conozco, es un muchacho que ha salido, es un profesional, o del tipo es franciscano, por si acaso. Es un franciscano, un caballero, ya. Pero no queremos cherry, ya está el guiño. Ahora la pregunta. Entonces yo le deseo todos los éxitos a William. Necesitamos ese tipo de personas, gente nueva en la política. Lo que quiero hacerle son dos preguntas. Si logra ingresar al Congreso, investigarán y meterán a la cárcel a Vizcarra por esa humanidad, por las barbaridades que ha ocasionado conjuntamente con la ministra Sandetti. Y la otra pregunta, ¿investigarán a Jean-Paul Benavente por las barbaridades y por el atrocinio que está ocasionando también en el Cusco? Me gustan esas preguntas. Gracias por esa comunicación. William, respondemos de inmediato. Puntual, ¿les parece? Sí, porque son decenas de llamadas, queremos atender a todos. ¿Investigarás a Vizcarra? En Congreso tenemos que legislar, representar y fiscalizar. Vamos a fiscalizar a cualquier autoridad municipal, sea distrital, sea provincial, sea regional o sea del gobierno nacional,
que haya cometido irregularidades y que haya estado vinculado a ilícitos de corrupción. Pero Vizcarra... Existen serios cuestionamientos contra el presidente, contra el expresidente Vizcarra. Y yo sí lo voy a investigar porque él es uno de los grandes responsables de la tragedia que hemos vivido en el 2020. Si tenemos miles de muertos en el Perú, es gracias a ese señor. Y en segundo lugar, al gobierno regional también se le tiene que fiscalizar al señor Benavente en todo aquello que esté haciendo mal y en todo también que en las próximas semanas y meses pueda salir. Correcto. No estoy casado con ningún gobierno municipal, no tengo compromisos con nadie, no le debo, nadie me ha puesto de gerente, de subgerente, de nada. Si alguna vez he tenido un cargo directivo, ha sido por un concurso interno. Muy bien. ¿Está casado? No, soy soltero. ¿Y qué hace soltero a los 40 y pico años? ¿Casado con la política? Yo estoy actualmente soltero, en algún momento sí tengo que tener una familia, ya es hora, pues, pero ahora lo importante, y yo me he entregado muchísimo a la política. Nos conviene porque así lo vamos a tener concentrado en la política. Aló, estamos respondiendo ahora el 992, ¿sí? Disculpen por hacerlos esperar, lo tenemos ahí. Muy buenos días, por favor, su consulta. Aló. No se oye, ¿no? A ver, vamos con otra. Mil disculpas, no le puse el altavoz. Yo estoy con problemas de comunicación. Deme un segundito, perdóneme por favor. Voy a ponerle altavoz. He respondido y no le puse altavoz. Ahora sí, vamos a corregir este error. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, pero no, es que no le estoy poniendo altavoz. Hay decenas de llamadas y yo soy la que estoy cometiendo el error. Por favor, producción, si me pueden ayudar, voy a responder el 934, ¿sí? Aló, muy buenos días. ¿Cómo está? Por favor, su pregunta. Sí, aló, buenos días. No, un ratito, no, es que, ¿saben qué? Yo no estoy utilizando los números correctamente. Ahora sí, el altavoz está ahí. Correcto, mil disculpas, producción. Ahora sí. ¿Cómo está? ¿Su pregunta? Ya está, es mi culpa. Buenos días, señorita. ¿Cómo está? Dígame, por favor, el candidato lo está escuchando. Buenos días. Sí. Ya, perfecto. Buenos días. En principio, señorita, muchas gracias por la apertura. La pregunta es para el candidato. ¿Qué hará Podemos Perú con respecto a los jóvenes que se ven... ¿Aló? Sí, ¿qué hará Podemos Perú respecto a los jóvenes? Continúe, por favor. A los jóvenes que se ven imposibilitados de venir hasta nuestra ciudad a seguir estudios superiores, ¿no? Que son tantos y gracias a eso se quedan sin una carrera profesional, ¿no? Correcto, nuestros jóvenes provincianos, ¿qué hacemos con la educación? Cada año egresan 32.000 estudiantes de quinto de secundaria, pero solamente la UNSA tiene 3.000 vacantes, aproximadamente. 29.000 jóvenes tienen que ir a la universidad privada, tienen que ir a los institutos o finalmente tienen que trabajar. Necesitamos tener más oportunidades de estudio para la juventud que egresa cada año. ¿Pero de la qué Universidad forma Nacional concreta? Intercultural de Quillabamba necesita ser fortalecida, que tenga mayor presupuesto, que tenga más infraestructura. Y también necesitamos cumplir un viejo anhelo que tienen las provincias altas, la creación de la Universidad Nacional Autónoma del Vilcanota. Ese es también otro de mis compromisos. Yo he tomado contacto ya con las organizaciones sociales que en la provincia de Canchis están detrás de este cometido y sí nos hemos comprometido a hacer realidad esta Universidad Nacional Autónoma del Vilcanota. Educación pública es lo primero que necesitamos en el Perú. Muy bien, ahora sí estamos con el 992-60-2878. Yo tenía la culpa, yo no estaba manejando bien el teléfono, pero ya estamos con el 992. Aló, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido, lo escuchamos y el candidato también. Por favor, haga su pregunta. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Por la participación y en segundo lugar referirme como en algún momento fui militante activo del movimiento tahuantinsuyano. Yo quiero en primer lugar expresar mi reconocimiento. Yo por motivos personales he tenido la oportunidad de salirme del movimiento tahuantinsuyano, pero el día de hoy veo a un joven profesional, y lo estoy escuchando en varias oportunidades, que viene bregando en primer lugar la lucha contra la corrupción. Yo lo felicito al señor René William Vega, quien va con el número 1, y déjeme decirle que ya mi voto es anticipado por el número 1 de Podemos. Muy bien. Sin embargo, también me gustaría que él, en el sentido, en esta pandemia que nosotros estamos viviendo, que nosotros estamos pasando, me gustaría que nos explique en cierta manera qué propuesta tiene él para reactivar en sí la economía del Cusco. Hagan verdades que si bien es cierto que el legislativo se encarga de
del control político, de la fiscalización, de promover normas, leyes en favor de los que más necesitamos. Esperamos que él también nos pueda dar una alternativa de solución, ya que en estos momentos estamos pasando momentos bien difíciles. Sí, y los jóvenes y todos necesitamos trabajo. Muchas gracias por esa comunicación, mil disculpas que le haya cortado, seamos breves con las preguntas, tengo decenas de llamadas y quisiera que nos responda. Los congresistas pueden dar trabajo, pueden legislar, porque sí hay en las calles lo que se necesita es trabajo, trabajo y más trabajo. Yo soy vocero de la campaña, soy vocero del plan de gobierno Operación Podemos, y nosotros lo que llevamos adelante es el tema de realmente reactivar ahora la economía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesitamos fomentar crédito agrario. Miles de agricultores no tienen crédito y no tienen la posibilidad después de tener historial crediticio y poder acceder. También necesitamos fomentar obras que se tengan que hacer. Queremos construir 50.000 viviendas, por ejemplo, para la policía, que es un sector que necesita poder, y este tema de reactivación también va a generar nuevos puestos de trabajo, y también necesitamos o estamos trabajando en un fondo de apoyo a la microempresa para que de esa forma también el Estado, no a nivel de crédito, sino de apoyo, préstamos, y que luego pueda hacer, pero estamos hablando del préstamo con crédito cero, que se pueda trabajar, y eso está en el plan de gobierno de Urresti. Pero hay que capacitarlos también a hacer empresa, mucha gente no conoce ni sabe cómo hacer empresa, ¿no? Y a los microempresarios también los ahorcan. Tenemos a alguien ahí en la línea, sean breves por favor, yo aprecio sus participaciones, pero aprecio más las preguntas, y si son difíciles, si algo se me ha escapado, háganlo por favor. Aló, buenos días, ya está usted al aire, por favor. Adelante. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Bien, mire, bueno, de todo felicitarte a ti por tu programa y felicitar al candidato porque me parece que es una muy buena opción para el Cusco, es muy buen, está muy bien preparado, ¿no? Desde el punto de vista profesional y todo eso. Mi pregunta va más hacia el sector artesanal. Ya. Nosotros en el Cusco somos muchos artesanos que vivimos del turismo y quisiera saber un poco qué opina el candidato hacia ese sector. Muchas gracias. Gracias a usted, el sector turismo ha sido bastante golpeado, ¿no? ¿Qué hacemos con el sector turismo? Varios estudiantes en la universidad pasaban una semana y dejaban, ya no asistían a las clases virtuales. Sus papás trabajaban en turismo y perdieron sus puestos de trabajo. Ha sido el sector más golpeado en el Cusco. Entonces se tiene que trabajar mucho en la reactivación económica. Yo quiero reiterar ese tema de, precisamente no hablamos de un préstamo, lo que hablamos es de que el Estado pueda participar en el accionariado inclusive de las microempresas, y con un 20%, y que ese 20% realmente pueda reactivar estas empresas y que de esa manera también puedan crecer, puedan volver a surgir. Si no vamos a tener dinero fresco y dinero sin intereses, las microempresas turísticas no se van a levantar. Algo que no sea, pero como Reactiva Perú, imagino, ¿no? Reactiva Perú ha sido pensada en los ricos, ha sido pensada en dar créditos a grandes empresas por millones de soles, suyos aparentemente a quebrar. Muy bien, William. ¿Eso quién lo va a pagar? Lo vamos a pagar los peruanos. Pero cuando yo he ido como microempresario, ya he ido a las cajas municipales, a las cooperativas, pidiendo un crédito de Reactiva, y tengo en el celular los mensajes, me han dicho, no señor, no hay ese crédito, porque también he querido hacer eso. Muy bien. Muy bien. A ver, están reventando las líneas. Yo les pediría un par de llamadas más y les pido un favor, háganla difícil. Ya parece franja electoral. Yo entiendo que les ha convencido con el voto, pero a ver, alguito que si va a ser congresista de la República, no va a estar fácil arriba. Entonces, pido por favor que ya esté en la línea, la llamada telefónica, hagan la pregunta, pero algo que no, a ver, que nos haya quedado al aire. ¿Les parece? Buenos días. ¿Está usted ya ahí? ¿Cómo está? Bienvenida. Aló. ¿Cómo está? La escuchamos. Buenos días. ¿Cómo está? Son dos puntos que voy a preguntar al candidato. Disculpe, buenos días. ¿Cómo está, mamita? ¿Qué tal? Una pregunta es, ¿qué es de los venezolanos que siguen entrando por Tumbes en todo tipo de móviles, ya sean camiones, en todo, ¿no? No hay control. Me gustaría que eso también hablen sobre ese aspecto, porque mira, Perú no tiene ya con la pandemia, está bien castigada. No han llegado a los rincones del Perú que no tienen, ni siquiera llegan carreteras y los niños se mueren de hambre, aparte, ¿no?, de otras comunidades. Dos, sobre aspecto de gas de camisea, que nosotros, ¿hasta cuándo, señores, nosotros vamos a estar sin gas? Las amas de casa, no tenemos ya con qué comprar, no tenemos trabajo.
Eso es lo más importante en este momento. Creo que también debemos luchar por el gas de camisea. Correcto. Y por favor, a los políticos se les recomienda que cuando hay una lucha, tenemos que luchar todos, ponerse la misma camiseta. No deben estar con esas discrepancias que el otro candidato que sí que no es del partido, no. Y así tenemos un ejemplo como en caso de Arequipa. Todos ellos luchan poniéndose la misma camiseta. Por eso logran todos los proyectos y se ejecutan. Correcto. Muchas gracias, Mami, por esa comunicación. Le hemos entendido. El candidato también ha escuchado su preocupación. Solo quiero decir eso. Deben unirse, deben conversar, pero bueno, conversar, dialogar no es pactar, ¿no? Y pactar para mal. Por favor, respondemos. Y acá tenemos ya una última comunicación esperando. El partido político Podemos Perú, a través de nuestra bancada parlamentaria, ¿Qué preguntó? hemos llevado adelante el tema de los venezolanos. venezolanos. Hemos llevado adelante una propuesta legislativa que ya se ha convertido en ley para que se tengan que expulsar a todo ciudadano extranjero que comete delitos. El año pasado nosotros hemos llevado la propuesta de delincuente atrapado, delincuente preso también. Y lo que también consideramos ¿Expulsar importante, a los venezolanos? expulsar a todos aquellos que cometen delitos, Ahora, la situación de los hermanos venezolanos es trágica. Es cierto que nos molesta mucho, pero también nos tenemos que ver en ellos, porque ellos han sido consecuencia de un modelo político y de un modelo económico ya que se ha aplicado en Venezuela y que inclusive en el Perú tiene algunos candidatos que lo defienden. Pregúntale a la señora Verónica Mendoza si ella cree que es una dictadura, la de Maduro y antes la de Chávez, y ella va a decir que es una democracia imperfecta. Pero ese modelo político, ese modelo económico ha hecho que ese país tenga la crisis política y económica actual que tiene y que ha llevado que sus ciudadanos, sus jóvenes, muchos de ellos profesionales, estén por todo el mundo realmente mendigando. Expulsar a los venezolanos sí cometen delitos. ¿Y el tema del gas? Ya, y en el tema del gas, el gas lamentablemente se está exportando. Necesitamos generar industria en el Cusco. El gas está subiendo. Para que efectivamente el Cusco pueda tener la capacidad suficiente para que el gas pueda llegar. Pero eso requiere generar industria. ¿Para qué? Para que tengamos gas doméstico a buen precio. Claro, esa es la idea, ¿no? Gas domiciliario, no un grifo ahí. Pero únicamente va a ser posible si tenemos congresistas que hablan, que dicen. Nuestros representantes, yo ni siquiera ya recuerdo qué nombre, cómo se llaman. Se han mudado en Lima. No existe. ¿No se va a mudar a Lima, William Vega? No me gusta Lima. Okay. La ciudad de Lima no me gusta. Pero va a tener que estar ahí en el Congreso. Voy a tener que estar naturalmente en todas las actividades parlamentarias, pero yo quiero representar. Y no se puede representar de manera virtual. Uno tiene que estar en su región, estar allí donde las papas queman y ser la voz, pero va a vivir acá. Y ser la voz de quienes realmente no pueden ser No escuchados. se va a mudar a Lima, William Vega, porque esto está grabado, ¿ah? No me voy a mudar a Lima. Okay. A mí Lima no es una ciudad que me agrade. Muy bien. Última comunicación. Gracias por su sintonía. Sé que William aquí también ha despertado seguramente esta mañana política. Voy a pedir que esta última comunicación valga la pena y con esto cerramos, ¿sí? Van a estar en las redes sociales esta entrevista, el resumen, para que ustedes también por ahí puedan estar haciendo el feedback, que es importante y seguro que el candidato lo va a escuchar. Última comunicación, gracias por estar ahí, la escuchamos. Buenos días. ¿Aló? ¿Cómo está? Un caballero. Buen día. Quisiera preguntar cómo es que va a crear un ministerio si actualmente en el Perú no existe la descentralización y los ministerios, todos los ministerios sí o sí quedan en Lima. Otra cosa, ¿cuánto es el presupuesto que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas para que el congresista pueda otorgar todos los créditos a los ciudadanos según la propuesta que hemos escuchado el día de hoy? ¿Y cuál es la viabilidad técnica de estas dos propuestas? ¿A qué tipo de metas va a afectar en nuestro sistema administrativo? Y la última pregunta, si es que tiene una experiencia en gestión pública. Muy bien, gracias. Al fin algo brillante y algo difícil. Ahora sí, se me escapó eso. Por favor, bien. terminamos ahí. Vamos a empezar diciendo que lo que nosotros necesitamos en el Perú, efectivamente, sí es una auténtica descentralización. Pero lo que hemos tenido en el Perú ha sido una descentralización de la corrupción. Los presupuestos del gobierno nacional han pasado a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, y no hemos tenido acaso calculadoras que se compraron por 80 soles en Quello 1, y de muchos movimientos regionales, de organizaciones que en su momento decían que eran transparentes y que cayeron en esos niveles de corrupción. ¿Acaso no hemos tenido en Canchis, hace algunas semanas, toda una organización criminal
Del movimiento toda una organización criminal, ¿no? Allí vinculada claro, a temas de proveedores, de contratos y todo ese tipo de cosas. Del movimiento político Tahuantinsuyo, valga recalcar. Sí. Lo que también tenemos que decir es el tema de que cómo se va a financiar esto. El Estado gasta muchísimo en consultorías. El Estado gasta muchísimo en ese tipo de servicios que lamentablemente hacen que se le quite presupuesto precisamente a todo aquello en lo que sí se necesita presupuesto. Entonces, eso está en el plan de gobierno de Podemos Perú, que se tiene que reducir al 50% el gasto del Estado en consultorías, en asesoramiento externo, en todo ese tipo de procesos que al final solamente sirve para que ciertas argollas, y no solamente en el gobierno nacional, en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales, estén allí y los mismos sigan dando consultorías, asesoramiento y eso se tiene que cortar en el Estado, se tiene que reducir ese gasto. ¿Para qué? Para que de esa manera se pueda realmente financiar y pagar la gran deuda interna que el gobierno, que el Estado peruano tiene con sus ciudadanos. 200 años bicentenario, independencia, libertad, somos auténticamente libres, podemos trabajar realmente en lo que queremos, podemos estudiar lo que soñamos. William, los préstamos, indica el último... Precisamente nos va a generar un superávit fiscal y de ahí en el sentido de que tengamos que reducir estos costos de consultorías. También se van a generar, está en nuestro plan de gobierno, la posibilidad de que se puedan ofrecer reducción de intereses a nivel de muchas deudas que tienen grandes empresas a nivel tributario. Entonces, eso también va a aumentar la caja fiscal y de esa manera se va a poder realmente cumplir con los peruanos que día a día construyen su destino. Si algo tenemos que hacer como gobierno es realmente pensar en el ciudadano de a pie, en aquel que ha perdido su trabajo ahora, en aquel que ha perdido, que su empresa ha quebrado, en él tenemos que ayudarle, pero no con estos créditos reactiva que han servido para financiar a grandes empresas que han recibido millones de soles y que algunas, como he dicho ya, Soyuz, por ejemplo, se declaró ya en quiebra. Eso está mal. Muy bien. Creo que has respondido las preguntas de los televidentes. Gracias por eso, amigos. Estamos dejando muchos ahí en el pendiente, pero repito, por las redes sociales se van a colgar los resúmenes. Ustedes pueden poner, me quedó, no preguntó esto, pónganlo. Se le olvidó esto, pónganlo, y estoy segura que el candidato va a responder, ¿sí? Por las redes sociales de Políticos, de Inca Visión, y también estás en el Facebook como William Vega. Yo estoy como William Vega y tengo casi 21,000 seguidores en el Facebook. Ahí pongan lo creo que no hay otro político cusqueño que tenga esa cantidad de seguidores. Va a haber un debate y seguramente que en esos temas vamos a reforzar. Y a nivel de gestión pública, no quisiera dejar esa pregunta suelta de la última llamada. Yo trabajo hace 13 años en el Estado, en el servicio público. Soy trabajador de carrera. He ingresado en un concurso público a trabajar. Durante 2 años he tenido un cargo directivo. Al cual he accedido no como un cargo de confianza, no porque el jefe, el titular de la entidad era su amigo o me debió un favor, una cosa así, sino porque he participado en un concurso interno. De mi promoción he sido el primer jefe en haber accedido y en su momento fui el jefe más joven. Entonces, tu experiencia en gestión pública es como funcionario público. Como funcionario público, y como funcionario público, teniendo yo un cargo directivo, yo he cumplido todas las metas del plan operativo institucional. No lo he cumplido en diciembre. El primer año lo cumplí en octubre y el segundo año lo cumplí en julio. Entonces, sí tengo experiencia en gestión pública y conozco, por la entidad pública en la que trabajo, cómo se trabaja en el Estado, cómo es la gestión por procesos. También me he capacitado y sé que lo más importante es cumplir indicadores. El resto es cuento. En la medida que se cumplen indicadores en el sector público, uno realmente está respondiendo a las expectativas de la población. Muy bien, William. Tu zona de confort es hablar como político. Ahí te desenvuelves muy bien y te felicito. Estás bien entrenado, pero hay cosas ahí que hay que ajustar y concretar. Seguramente que a lo largo de tu carrera política las vas a saber, dar las pinceladas necesarias. Una cosa es con guitarra, otra cosa es con cajón, ¿verdad? Entonces, auguro mucho en tu carrera política y yo creo que los que nos están viendo también. Hay de todo en estos 114 balotas que tenemos para el Congreso de la República, y uno de los rasgos que son importantes es que seas joven, eres joven y que estés preparado. Entonces, quizás ahí, repito, en el camino hay cosas que hay que ajustar, pero eso es la población quien lo tiene que decidir. Vamos a terminar ya la entrevista. ¿Te parece? Agradecer, seguramente que tienes algunas palabras finales que decirnos. Gracias a producción. Pero antes me gustaría, por favor, que respondas algunas
ideas, nombres, frases, como un ping-pong, y que me digas lo primero que se te ocurre. ¿Ya? Lo primero que se te ocurre, porque eso también va a significar para mí y a través de mi persona, para los que nos están viendo, la idea de quién también es William Vega políticamente, ¿no? ¿Qué es lo que piensa? Entonces, ¿te parece? Sí, y con adelante, eso terminamos. con las preguntas ¿Sí? ping-pong. ¿Ya? ¿Está bien? A ver, me gustaría primero que nos des opiniones sobre los números unos, los que te siguen, o sea, los que están igual que tú candidateando con el número uno de las diferentes listas. ¿Te parece? Alejandro Soto, de Acuña. De Acuña es de Alianza para el Progreso. Plata como cancha. Solo eso. No estoy diciendo Acuña, Alejandro Soto. Es un espectacular conductor de televisión. Ok. Luis Ángel Aragón, el 1 de Acción Popular. Que nos paguen los sueldos en la OTEA. ¿El qué tiene que ver en eso? Él fue el director de la OTEA. Entonces, que te pague el sueldo. Sí, bueno, que haga un poquito más de gestión. Luis Ángel es una persona que conozco hace muchísimo tiempo, es un amigo de los tiempos de la universidad, pero un poquito más pues de gestión, de presión con el rector, pero que nos paguen, pues somos cientos de trabajadores que no nos pagan sueldos, cientos de administrativos. Pablo Grajeda, candidato con el número 1 por el Partido Morado. Yo creo que es importante que no utilicemos los espacios de posición pública para futuras campañas. Y si lo vamos a hacer, que seamos honestos y lo digamos. En algún momento el señor Grajeda dijo que no iba a ser candidato, pero luego apareció siendo candidato. Creo que eso está mal. Uno, si va a ser candidato y lo quiere serlo, tiene que decirlo. ¿Es y si ha dicho que deshonesto? no, no. ¿Te parece deshonesto? A mí me parece eso incoherente, incoherente, inconsecuente, porque las personas valemos en la medida que existe conexión entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Si eso va de la mano, adelante. El otro 1, el de Forsyth, el joven como tú, Salcedo, Jesús Salcedo. Yo quisiera que el señor Jesús Salcedo ponga su nombre en la publicidad, porque solamente pone Salcedo y no sé si vamos a votar por el señor Warner o vamos a votar por el señor Jesús. ¿Por cuál de los dos votaría usted? Entonces que nos diga, bueno, yo naturalmente no votaría por ninguno de los dos, y también que nos aclare qué hace participando con un candidato presidencial chileno. El artículo 10º, inciso 2 de la Constitución Política Chilena, dice que son ciudadanos chilenos los hijos de padre o madre nacidos en el extranjero. George Patrick Forsyth Summer, porque así se llama, él ha nacido en Venezuela y su madre ha sido la Miss Chile en la década del 70. Él es chileno. Entonces, ¿qué hace el señor Salcedo? Responda eso. Allí el señor Werner, estas campañas familiares, ¿no? Que a veces hay en movimientos regionales, estas campañas del papá, del hijo, del hermano, de todos que están allí, ¿no? Ok, entre jóvenes apasiona. Vamos por la izquierda, Ruth Luque, de Verónica Mendoza, la 1. Yo creo que es importante vivir en el Cusco, ¿no? Es importante vivir en el Cusco, transitar por estas calles, conocer nuestros problemas. Creo que la señora Luque hace mucho tiempo que ya vive en Lima, es asesora congresal, está en otra realidad. Hemos sido compañeros en la universidad, naturalmente yo soy más joven, pero creo que es importante allí que ella también tenga que conocer la realidad. Unos añitos más en el Cusco le va a permitir pues otra vez conocer nuestra realidad y también que la conozcan en la margen derecha. Creo que no la conocen tanto. Otro rojo, Guido Bellido, de UPP, otro 1 también creo, ¿no? Con Guido hemos sido compañeros en la universidad, hemos sido dirigentes estudiantiles, se fue presidente del Centro Federal de Ingeniería Electrónica, cuando yo fui presidente de Derecho. Hemos estado en las luchas estudiantiles, pero también pues hay que un poquito responder a alguna pregunta, ¿no? ¿Cuál es el modelo económico que él quiere? ¿Quiere que el Perú sea Venezuela? ¿Quiere que acá tengamos una dictadura chavista? Que nos diga si Venezuela es democracia, y que nos diga qué hace con Vladimiro Cerrón, que también es uno de los líderes de su partido, que está allí y que ha sido sentenciado por corrupción. Bueno, esas cosas hay que aclararlas, ¿no? Muy bien, William. A mí me encanta esta parte gráfica y didáctica que nos haces de los unos, que son además pues tus contendores. Pero este ping-pong está jalado, así que una oportunidad más. Me refiero a las respuestas que deben ser así, palabras pequeñas. ¿Te parece un intento más? Pero vamos a nivel nacional, ¿sí? Ya, okay. ¿Está bien? Ping-pong, respuestas rápidas. Vizcarra. Corrupción, decepción. Verónica Mendoza. La señora Agendas. Keiko Fujimori.
decepción y personalismo. Forsyth. Arquerito chileno. El capitán Arturo. El presidente Urresti. Y Manuel Merino. Estoy viendo mi plagio. El breve. Sagasti. El señor de las Chalinas. Jean Paul Benavente. Decepción. Víctor Boluarte. Bueno, el alcalde... Una palabra. Termina el juego, ¿ah? Pau Cartambo, ¿no? Silencio. Jejos Novara Cervantes. Candidato 3. De Podemos. Sí. William Vega. Congresista. Muy bien. Aprobado, ahora sí. Alguna práctica. Muy bien, William, de verdad ha sido una entrevista interesante. Es agradable conversar contigo, respondes, haces cintura. Veo que estás agarrando cancha en la política, me agrada eso, me gusta tener un invitado de la talla. De verdad que te pierdo la paciencia con los políticos que no se preparan, no leen, y eso no queremos en el Parlamento, porque van a Lima, no pues para decir sí papay, ari papay, y necesitamos a alguien que nos represente. Y desde tu juventud, y además de tu pasión que veo por la política, ojalá que sea así. Algo que desees agregar, por favor, a los televidentes, a los que te están viendo, que han... Todas estas 2 horas nos han acompañado y gracias por eso, por favor. Sí, en primer lugar, permíteme expresar un cordial saludo a los militantes, simpatizantes del Partido Político Podemos Perú, a nuestra compañera 2, la doctora Nancy Montesinos, al compañero 3, el señor Cervantes, a la compañera 4, la señora Esperanza Franco, al número 5, al doctor Diomedes Arias Villena, y a la número 6, la cirujana dentista Cristel Candia. Somos el equipo de Podemos Perú, y también a todos los ciudadanos de nuestra región, y agradecerles por seguirnos en las redes sociales, por seguirnos en la televisión, agradecerle también, Carolina, por esta entrevista. Como bien has dicho, no va a ser la primera, ojalá tengamos oportunidad de seguir conversando, de poder debatir sobre ideas, sobre propuestas, sobre nuestra visión sobre el Cusco, sobre el Perú, y sobre todo, es muy importante que no nos equivoquemos, que tengamos que este 11 de abril, y esperemos que no cambie la fecha de las elecciones, tengamos que pensar bien y realmente podamos darle al Perú el presidente, el bicentenario que el país merece, y podamos elegir 5 congresistas por el Cusco que auténticamente nos puedan representar. De mi parte, yo solamente le pido una oportunidad. Durante mucho tiempo yo me he preparado en política y me he preparado para servir. Para mí la política es servicio, y eso es lo que quiero hacer, y quiero tener una oportunidad. Y en esta ocasión vengo con el ánimo mucho más alto que de costumbre, porque quiero realmente darle al Cusco la representación congresal que merece, y poder realmente hablar por quienes no son escuchados, por quienes están en una cola en un hospital a 2 de la mañana y nadie les hace caso. Es allí donde tenemos que hacer, porque quienes hemos estado en esas condiciones sabemos lo que significa. Muy bien. Voy con el número 1 del Partido Político Podemos Perú, y muchas gracias. Nuestro símbolo es la P y soy el 1 nuevamente. ¿Con quién te gustaría debatir? No me digas con cualquiera, por favor. Dame un nombre. Con Alejandro Soto podemos tener una conversación interesante. ¿Y por qué no lo retas? ¿Y por qué no lo retas? Alejandro, yo quisiera conversar contigo, poder hablar sobre los grandes temas de la región, como dicen, una cosa es con guitarra, otra cosa es con cajón. Hablemos de todo lo que hemos hecho, de todos los temas que no solamente decimos, sino que también hablamos. ¿Te gustaría un debate con Alejandro Soto? Yo le he puesto muchas denuncias a grandes empresas públicas. No solamente he hablado, sino también he estado allí en defensa de mis derechos y de los derechos de otras personas. Yo creo que es importante también allí conversar, o si no, con el señor Grajera, que creo que también es otro candidato, o con el señor Jesús Salcedo. Con Jesús Salcedo, que es el candidato, ¿no? Porque creo que no con Werner. Bueno, el señor Werner no ha sido candidato pues en esta ocasión, y creo que está en democracia, no sé en qué partido muy bien, está, ¿no? William, muy bien. Es correcto, gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Agradable conversar contigo. Esperemos que sí se den estos debates ya al margen de la broma a todos los unos, y es más, a todos los candidatos que quieran subirse a un podio y debatir con argumentos, ¿no? Eso es lo que necesitamos, argumentos. Es divertido esto de la política, digamos, las chayas, las bromas, pero hay a la cosa seria, y eso es lo que intentamos en Políticos hacer entender, que la política
es todo, que todo es política al final. Buenos días, agradezco la sintonía, gracias a producción, hemos estado casi 2 horas con la sintonía al tope. Un fuerte abrazo, nos reencontramos el próximo sábado a las 8 en punto con otro candidato y hablando también de política. Permiso.